¿Qué tal? Buenas tardes, señoras y señores. Bueno, me ven ustedes y seguramente se preguntarán dónde está Beatriz Palomo. Bueno, pues a uno que le apetecía acercarse por aquí durante el mediodía, 1 o 2 días, vamos a estar aquí hoy con todos ustedes. También estaremos el próximo lunes, pero no se preocupen que nuestra compañera está bien, la tenemos por aquí cerquita y bueno, no le pasa nada, así que tranquilos. Me van a tener que sufrir, en mi caso, durante hoy y el próximo lunes. 2 horas que vamos a estar aquí, por supuesto van a estar nuestras queridísimas compañeras, que se le traba uno a la lengua, tanto Anita Navas como María José Guerrero. Y bueno, es un placer acompañarles en esta hora que vamos a llevar a cabo este lunes, en el que vamos a tener de todos. Vamos a hablar, por ejemplo, de un gran amigo que se acerca hoy a esta hora para hablarnos de, creo que su primer libro, y para mí es un placer tenerlo aquí. Por eso, porque es un gran amigo en este caso y es un placer tenerlo en esta casa que es la suya y él lo sabe también. Vamos a hablar también de nuestros pies y bueno, y todo eso viene nuestra podóloga en el día de hoy. Y también vamos a ir a un acto muy especial que en el día de hoy se va a llevar a cabo con motivo del 50 aniversario de la creación del Parque Móvil. Y se va a llevar a un acto, ha habido una misa esta mañana, ahora mismo se está celebrando esa misa y luego va a haber un acto a eso de la 1:15 de la tarde con el que conectaremos en directo y hablaremos de esos 50 años que cumplen nuestros queridos amigos, los funcionarios en este caso, los trabajadores del Parque Móvil, a los que desde aquí les mandamos un abrazo enorme. Y hoy hemos ido a la calle, hemos querido preguntar, bueno, pues un poco por conocer, porque es cierto que todos hemos cambiado, prácticamente todo. Hemos tenido días de calor, oye, esto ya hay que guardar la ropa de invierno, no sé qué. Usted lo ha hecho porque hoy tenemos lluvia y hemos tenido que sacar los paraguas otra vez. Así que hemos querido preguntar en la calle, ¿ha cambiado ya las cositas de verano a invierno, de invierno a verano? Vamos a ver lo que nos ha contestado la gente en la calle. ¡Let's go! Pues casi, tengo la mitad. La mitad tengo cambiado, porque claro, el tiempo nos tiene locos, es normal. Bueno, venga lo que venga, si hay agua, agua, si no hay agua, nada, el sol, lo que sea. Yo no, todavía no. Además, yo el cambio de armario es de arriba a abajo, ya está. No, yo sigo lo mismo. Yo todavía hasta que no entre el verano bien, no se pone uno en plan verano para andar ni nada. Por lo demás, bendita agua que caiga. Sigo con la misma, o sea, no puedo, un poquito de primavera, pero después cojo el invierno. Pero es bueno que llueva. Mejor ni respondo. Volví de viaje hace poco y todavía tengo la maleta en el suelo. Voy en pantalones cortos y manga larga. Y en botas. Pues la verdad es que no. Y yo ya estoy que quiero que salga el sol. Porque hemos tenido un invierno asqueroso, la verdad. Sí, que ha cambiado todo lo que tengo ahora desde verano. Sí, claro. La he cambiado porque hay que cambiarla. Pues yo reconozco que no lo he cambiado. En la casa pues no lo hemos cambiado porque, bueno, porque es que tenemos lluvia. Pero también les digo una cosa, estamos a una semana del 1 de mayo. ¿Qué pasa? Que en este tiempo ya, cuando ocurre esto de las lluvias, de las 4 gotas, al final es para más calor, como se suele decir, esto es para más calor, pues seguramente. Yo no sé si nuestro invitado que viene a presentarnos nuestro primer libro, iba a decir primera novela, no sé si es novela, libro, que ya nos contará él, Jorge López Campaña, bienvenido, querido amigo. Muchas gracias por tus palabras siempre. Y yo no sé si vosotros en casa habéis cambiado. Sí, hemos cambiado. Y ahora hay que volver a sacar otra vez lo mismo. No, iremos de verano, pero es lo que hay, con paraguas. Mojándote lo mínimo posible. Sí. Es verdad que hay lluvia, pero calor, frío no hace. No, frío no hace, pero la lluvia es desagradable, que ya teníamos ganas de que no hubiese lluvia y de que, vamos, que nos veíamos en la playa este fin de semana, me parece a mí que no vamos a poder ir. Mira, Beatriz, que ha preparado el programa, me decía hace un rato, viene Jorge, y claro, yo así miraba, Jorge va a hablar de teatro, va a hablar de la escuela, y me dice, no, viene a presentar su primer libro, no sé, tu ópera prima en cuanto a libro, ¿no? A ver... ¿qué es lo que nos trae? Y bueno, luego hablaremos un poquito de cómo te embarcas en esta aventura. Vale, pues lo que traigo es una obra de teatro que se publicó ya hace... No te voy a decir un año, pero ya hace unos meses largos. Lo que pasa que por motivos de salud y tal, pues no se pudo hacer presentación ni se pudo hacer nada. Y entonces de la editorial me dijeron de estar en la Feria del Libro de Málaga,
que tenemos cita allí el día 8 de mayo, y para darle un poco ya difusión y sobre todo para ponerlo en funcionamiento, ¿no? Lo que es el recorrido. Por tanto, es tu primer libro, pero a lo mejor no es tu primera obra de teatro que escribes. No, no es la primera obra de teatro que escribo. Yo normalmente las obras de teatro por las que se me conoce son más bien de corte infantil o juvenil, ¿vale? Pero en este caso es una obra que tiene un recorrido bastante largo y tiene una historia que para mí me parece que es bastante bonita detrás, y es la primera obra de carácter, bueno, adulto que sí que escribía y que al final pues se ha acabado publicando. De carácter adulto has dicho. Sí. ¿Por qué? Porque las otras eran más... Sí, bueno, porque yo suelo un poco escribir, relacionado con tu trabajo. Claro, por la relación que tengo con mi trabajo, con la escuela, pues siempre intento... cuando he hecho algo con un adolescente o con niños, es muy difícil encontrar obras que sean realmente, o que a mí por lo menos me gusten llevar la escena, con lo cual he tenido yo un poco que hacer un poco de autor y escribir esa obra. Y claro, la diferencia es abismal, porque cuando te metes en el mundo niño no tiene nada que ver con el mundo El Mensajero, que empezó... Bueno, es que esta obra lleva escrita hace ya más de 20 años, que se dice pronto, que los años pesan. Pero yo cuando empecé a escribir esta obra, junto con Antonio Mora, bueno, ahora te comento, sí, ¿vale? Yo todavía no había escrito nada para niños, o sea, yo me dedicaba única y exclusivamente a escribir, bueno, pues para un corte más adulto. Hay que decir que tú has dicho, yo escribo para los niños, para el colegio, tal. En este caso, Jorge, que tiene una academia, por si ustedes, bueno, pues lo han visto aquí, que es verdad que ha venido otras veces para hablar de teatro, para hablar muchas veces de la academia. En la academia hay muchas actividades de extraescolares para los niños, para hacer actividades, y a él siempre le ha llamado la atención el hecho de hacer algo más cercano, no coger algo que esté hecho ya, y el teatro ha sido una de las opciones que siempre has querido inculcar a los chavales. Incluso te han salido actores y actrices. Sí. Ha habido cantera ahí, ¿no? A ver, que es lo que tú buscabas también, ¿no? Sí, un poco, porque yo realmente todo esto es muy accidental. O sea, yo estudié teatro y tal, pero nunca imaginé que mi finalidad iba a ser dedicarme a eso. Bueno, pues por casualidad llegué a trabajar, creo que he estado casi 15 años trabajando en los colegios, utilizando el teatro como una herramienta educativa, que me parece que es súper importante tener esto en los colegios y tenerlo como una asignatura más. Entonces, para mí eso era un mundo que se abría ahí y que yo nunca imaginé que iba a poder hacer. Luego, pues seguí mi rollo empresarial que he tenido desde siempre y monté una escuela de inglés y disciplinas artísticas. Y una de las disciplinas artísticas que la coronaban era el teatro, claro, ¿vale? Fíjate que cuando vienen chavales aquí a ver la tele, yo soy el que me encargo un poco de enseñarles la televisión, las instalaciones de la radio, y les llama mucho la atención cuando yo les digo que cuando no había televisión, que existía la radio, se hacía teatro en la radio, seriales, ¿no? Y es llamativo como hay cosas que tenemos que recordarle a las nuevas generaciones, que no se deben de perder, la radio, el teatro, porque son esencia de nosotros mismos, ¿no? Yo creo que el problema está en que no hay una buena información respecto a cómo hay que llevar a los niños al teatro, ni a qué es lo que tienen que ver en el teatro. Estamos muy acostumbrados a llevar a niños a espectáculos que o son muy top, porque son realmente profesionales y tal, y te tienes que ir a la capital a verlos y tal, o son... pues montajes que se quedan ahí a medio camino, que no llegan, que no terminan de calar. Cuando tú vas por primera vez al teatro, al teatro, al cine o a la hora de leer un libro, si tu primera experiencia no es positiva, no es buena, eso se te queda ahí y ya te da pereza y te va dando más pereza ir, y eso es así. Mi experiencia con el teatro como docente ha sido que se esperaba de mí llegar a los colegios con un montaje, una obra de teatro, el vestuario, el no sé qué, y cuando todo eso desaparece y lo único que haces es aplicarlo en el aula, pues para solucionar simplemente problemas que se pueden solucionar perfectamente a través de dinámicas teatrales, claro, pues todo cambia. Entonces la percepción es otra y te acercas al teatro de otra manera, que para mí es el camino que habría que seguir como docente o la gente que se dedica a llevar el teatro a las escuelas. Entiendo, Jorge, que en este ámbito del teatro, del cine también, de los cortos que a ti también te gustan mucho, es importante hacer cantera, porque al final lo que estás enseñando, lo que estás sembrando, al final termina recogiendo, ¿no? Claro, pero es que es muy difícil hacer cantera, porque aquí yo creo que hay dos problemas base. Uno es que
yo, por ejemplo, en mis clases de teatro, yo nunca suelo venderlo como doy clases de teatro para convertirte en actor, porque tal, porque cual, porque yo no tengo la herramienta para hacer eso. Yo soy de la opinión de que tanto el que escribe como el que interpreta, como el que toca música, tú eso lo tienes que llevar genéticamente en el ADN, lo tienes que tener. Tú puedes aprender a cantar, puedes aprender a tocar una guitarra, te puedes subir a un escenario, pero si tu objetivo va más allá de eso, tú eso lo tienes que tener en el ADN porque es una profesión muy difícil, muy dura, muy sacrificada y no todo el mundo está preparado para eso. En mis clases, ¿yo qué hacía? Yo proponía un montaje y sobre ese montaje íbamos perfilándolo, pero trabajando educativamente todo lo que la obra en sí te permitía trabajar. Con lo cual, tú ahí con los niños, primeramente, le estás diciendo que tienen un compromiso adquirido, están trabajando en equipo, los niños tienen un compromiso ya no solo contigo ni con la escuela, sino con ellos mismos. Tú tienes que motivarlos, ellos tienen que saber y sentirse seguros que lo están haciendo bien. Entonces entran muchísimos mecanismos educativos que son los mecanismos que utiliza un maestro en un aula realmente. Pero a mí yo huyo mucho de estas escuelas de teatro o de estas historias de te vamos a enseñar y tal cual, porque es que no todo el mundo que enseña está capacitado preparado para hacerlo. Con eso no te estoy diciendo que yo lo esté, porque yo no enseño. Yo lo que intento es guiarte y llegar hasta un objetivo de la mejor manera que sé. Y a lo mejor uno no tiene la capacidad de valorar si alguien está preparado. Yo, por ejemplo, cuando me ha venido a mí un chaval que tiene muy buenas características o tiene muy buenas eso se ve, yo lo percibo. Pero también me vienen muchos chavales que lo único que quieren es romper la timidez y a mí eso me parece maravilloso, o sea. ¿Y cuál es la magia para una persona? ¿La naturalidad puede ser la que más o no tiene por qué? Mira, yo el otro día escuchaba... O que una persona se adapte a cada situación en la que en el personaje en el que se mete. Yo creo que la naturalidad para mí es lo mejor. Yo el otro día escuchaba a un director de cine que decía cuando estoy en el set rodaje y estoy con los actores y tal, que son actores muy buenos con los que él trabaja, claro. Cuando percibo algo que falla y no sé lo que es y empiezo a investigar y empiezo a preguntar, lo que falla es que viene de estar trabajando con un coach, ¿vale? Bueno, eso está bien, pero a veces no está tan bien. Entonces ya cada uno sigue un poco su metodología y su forma de trabajar, ¿vale? Pero a mí lo que me gusta es la naturalidad y lo que me gusta es cuando viene gente que no ha hecho absolutamente nada y tiene las narices de coger un texto y decir yo voy para adelante con esto contigo y vamos a hacerlo. La verdad que sí. ¿Vale? Oye, ahora hablaremos de más cuestiones porque en el teatro creo que también se han hecho trabajos destacados de personas que ya no están en el teatro, compañías que han desaparecido, que también es verdad que la ciudad debía de haber apoyado para que no desaparezcan, obviamente. Lo hablaremos en un ratito porque quiero seguir hablando del libro. Vale. Veo en la presentación que está tu inseparable amigo desde pequeño, Antonio Mora. Sí, ¿Qué culpa tiene en este mensajero? Pues él tiene toda Antonio? la culpa, porque cuando nosotros empezamos a idear el tema de esta obra... Porque, perdona, esta obra la ha hecho él, digamos, la interpretó él, ¿no? Sí, esto es la que presentaste. Lo llevamos a escena, yo creo que hace ya 3 años, con la ayuda Justo después de la pandemia, creo que fue, un poquito después. Creo que sí. Sí, creo que 22, sí. 23, sí. puede ser. Bueno, lo pone por aquí porque en lo que es te lo digo, lo pone por aquí, creo que fue en el 22 de abril del 2022, en el Auditorio Reguín de Ceuta, fue cuando se estrenó la obra. Nosotros, bueno, él estaba arrancando su carrera como actor, yo estaba en otro rollo laboral totalmente diferente, pero teníamos, bueno, pues este tema con el teatro, con la interpretación, con la inquietud de hacer cosas. Y yo ya venía desde pequeño haciendo cosas y tal también. Y entonces, bueno, pues empezamos a buscar textos y no encontrábamos nada que nos gustara mucho. Y entonces empezamos ahí a hablar los dos y a decir, oye, ¿y si nos lo inventamos nosotros y si generamos nosotros el trabajo y tal, y qué hay por ahí que nos gustaría? Pues no encontramos nada. ¿Y qué es lo que nos gustaría a nosotros llevar al teatro? Y entonces empezamos con esa pregunta, ¿qué hacemos? ¿Qué queremos llevar y con qué queremos sorprender a la gente que paga una entrada y se siente allí en el teatro a vernos? Y entonces pues empezamos a idear lo que es la idea del mensajero, todo lo imaginario de la obra y de los personajes. Entonces eso fue un trabajo, ahí estuvimos casi 4 meses haciendo... No sé si llamarlo, en tu argot sería escaleta, en nuestro guión. El caso es que nosotros teníamos claro que
los puntos Un que diseño queríamos, de lo que querías hacer. queríamos tocar diferentes puntos de la obra y llevar al espectador por un viaje, ¿vale? Emocional. Y bueno, esos fueron muchos meses de trabajo diario, porque estas cosas, aunque parezca que no, pero tienes que tener tu trabajo, tu rutina. Esto no es que tú te llega la inspiración y te sientas y tal, no, esto es todos los días. Y ya cuando teníamos todo más o menos cerrado, pues ya me fui yo a escribirlo y creo que se tardó 2 o 3 meses en escribir la obra. Oye, Antonio, que desde primera hora está contigo Sí. en este proyecto, se Sí. viene a hacer teatro a Ceuta, Sí. en una época en la que termina la pandemia, tiene ofertas de trabajo, pero el tío viene, o sea, Claro, se es que- implica con Ceuta y contigo, que Claro. eso es muy importante para alguien Claro. que tiene tanto, diría yo, tantas peticiones, porque Sí, ha hecho una no, serie sí, él, muy destacada. Y de hecho él, aparte de su trabajo que tiene, él como actor sigue trabajando. De hecho ahora ha estado trabajando en una serie de televisión de televisión española. O sea, Sí, quiero luego te decir- lo puedes encontrar por la línea un poco con su Claro, trabajo claro, y pero tal, él, claro. él sigue trabajando como actor. A ver, con El Mensajero ocurre que cuando nosotros tenemos la obra y tal, él como actor, que en ese momento creo que estaba trabajando en El Príncipe, si no me equivoco, pues él soltó la obra por allí entre los compañeros y tal, y todo el mundo pues alucinaba con la obra, decía que les encantaba, tal y que cual. Y llegó a manos de una productora y tal. Y la historia de esta obra fue que después de tantos años escrita, de estar en un cajón, de sacarla, de él repartirla, de repente llega a mano un productor y estar casi a punto de hacerla en Madrid, la obra, bueno, pues como pasa siempre, siempre, no, afortunadamente no siempre, algunas veces, pues el proyecto se cae, ¿vale? Y se quedó ahí. Pero nosotros ya habíamos tenido ese contacto y yo ya había... pues había descubierto realmente cómo era el mundo del teatro, porque teníamos ahí a una gente que se había leído la obra, tenía un director que la iba a dirigir, había una serie de anotaciones, una serie de peticiones, había un rollo técnico que en la vida Antonio y yo pensábamos que eso existía en el teatro, ¿vale? Y todo era muy bonito hasta que se cae. Y cuando se cae, bueno, pues la obra sigue andando por ahí y la gente nos sigue diciendo que estupenda, que tal. Pero bueno, él sigue trabajando, yo me embarco en otros temas laborales y tal, y ahí se queda. Y un día, pues cojo el cajón, abro, saco cosas y tal, y me encuentro al Mensajero. Digo, yo esto lo tengo que hacer. ¿De dónde saco yo esto para hacerlo? En ese momento yo ya estaba con mi escuela y tal, y entonces digo, bueno, pues ahora el momento lo llamé, y dije, mira, esto hay que montarlo, porque no vamos a estar esperando que venga alguien y lo monte. Claro. Y él dijo, pues venga, lo hacemos. Y así fue. Y aquí está. Preparado. Entonces contactamos a través suya, contactamos con un actor que es malagueño y otro actor que es ceutí, que yo había descubierto por Instagram, y yo dije, oye, este chaval me molaría a mí para este papel y tal, y él me dice, pues si yo a este lo conozco. Total, que hicimos ahí un equipo bueno y empezamos a trabajar. Los ensayos en principio eran por tema laboral y por cercanía. Empezamos en Málaga los ensayos, y estuvimos bastantes meses trabajando los ensayos, y ya luego el último día nos venimos aquí, y con el apoyo de la consejería. En ese momento estaba Ron Tomé, creo, y Adela, que fueron fantásticos con nosotros. ¿Verdad? Hay que reconocerlo. Sí, fueron fantásticos con nosotros, incluso fueron a ver ensayos de la obra y tal. Es que además, si no se hubieran volcado, hubiera sido imposible traerlo aquí. Sí, obviamente. porque, mira, sobre todo porque, a ver, técnicamente la obra es muy difícil, pero sobre todo lo que tiene muy difícil es la interpretación. A mí, cuando me gusta escribir y pienso en los actores que pueden hacer la obra, a mí me gusta llevarlos al límite, porque yo creo que es la esencia del trabajo como actor, ¿no? Ya. Entonces, lo más complicado, y lo que decía todo el mundo cuando leía la obra, era, ¿esto cómo se va a hacer? Es que esto es muy difícil. Y yo creo que fue muy bonito aquello, porque hubo una energía muy especial, fueron momentos muy duros a nivel personal para todos los que estábamos allí, y esta obra un poco pues, nos sacaba todos los días de la realidad y nos sumergía en un mundo terriblemente complicado, como es la trama del Mensajero, y un mundo pues como hoy, de lluvia, de mal tiempo, de que no te apetece nada, pero que hay que tirar para adelante. Oye, sin hacer spoiler, ¿podemos contar algo de lo que trata Sí, el Mensajero? mira, el Mensajero, Lo que puedas, ¿eh? Sí, el Mensajero, no te voy a decir que sea terror, pero yo creo que es el momento de decir que es una obra para pasar miedo, para sentarte y pasar miedo. De hecho, yo al principio de la obra pongo que sería ideal que la obra no se representara en teatro, sino que se llevara al público a un espacio completamente diferente
y lo más alejado de la ciudad, porque realmente cuando te sumerges en la obra, también tengo que decir que, claro, yo siempre tiro por los caminos más difíciles. Podría ser novela y sería mucho más fácil, hasta de vender, pero cuando tú dices un libro de teatro, leer teatro, es como, uff, qué pereza. La obra se lee como si fuera una novela realmente. Tú la tienes, estás leyendo, estás leyendo los diálogos, las acotaciones, a las que yo le pongo mucha importancia a las acotaciones, para que el lector sobre todo lo tenga muy claro, ya luego el director de escena hace lo que quiere. Y lo lees como una novela. Entonces, me he ido. ¿Qué más? No, te quería preguntar de qué iba. Eso. ¿Era una obra de miedo, me Entonces, decías? es una obra, yo la catalogo como un thriller de suspense, donde se pasa miedo y donde la base es lo poco consciente que somos el ser humano de cómo nos enganchamos a una relación tóxica, y sabiendo que es una relación tóxica, estás ahí ayudando, dando la mano a la persona que lo necesita, aunque sabes que te va a meter en un pozo, o sea, que lo vas a pasar realmente mal, ¿no? Y la relación que hay entre los personajes de esta obra es un poco eso, es una relación muy tóxica que lleva a un punto en que no se sabe si estás en un lado pues sobrenatural o un lado real, y eso es el público el que lo tiene que ir asimilando y desgranando, ¿no?, sobre la marcha, porque luego la obra sí que es verdad que cierra y aunque se queda un poco para que tú te vayas del teatro, que al final el teatro te tiene que hacer pensar, porque si no, no tiene mucho sentido. Y aunque tú te vayas de allí pensando, bueno, ¿y aquí qué ha pasado? ¿O por qué ha pasado esto? ¿O qué ha pasado en realidad? Pues la obra queda cerrada en esos dos ambientes, tanto en el un poco más misterioso, vamos a decirlo así, más de suspense, más de thriller, o más bien el real, que puede ser la historia de estas personas. Una obra que presentas la semana que viene en Málaga, en la Feria del Libro, porque creo que es antes que la de Ceuta, ¿no? Sí, claro, ha sido casualidad. Es que fíjate que con esta obra pasa que siempre se cierran círculos con ella, y yo quería publicarla para cerrar este círculo, desprenderme ya de ella y se acabó, y a otras cosas, ¿no? Y la mandé a 2 editoriales. Una me contestó muy pronto, y la otra, que descubrí por casualidad y con la que me quedé finalmente, bueno, una me prometía muchísimas cosas, me llevaba otra vez por una fantasía, que fue el comienzo de toda esta historia, el llegar a Madrid con una fantasía y tal. Y la otra, pues lo primero que me gustó fue que tenían ellos publican una colección de teatro contemporáneo muy cuidada, con un corte muy moderno, publican clásicos y teatro contemporáneo, ¿no? Y entonces ellos me llamaron y dijeron que la obra encajaba perfectamente con su línea editorial, que la querían publicar y tal, y que si me dejaban aconsejar y tal, pues yo que me gusta siempre trabajar en equipo y dejarme aconsejar, claro, pues le dije, pues sí. Era tu primer libro. Claro, adelante. Y con Aliar Ediciones tengo que decir que desde el comienzo, desde el principio, ha sido todo muy bonito, ha sido todo muy fácil, y cuando me llaman y me dicen que sí, que la queremos publicar, sin venderte historias y sin pedirte nada a cambio y sin decirte nada de tal, la verdad que primero hay mucha satisfacción, y segundo que no te lo crees, porque dices, claro, ¿esto qué es? Y entonces ahí, bueno, pues se cierra un poco el círculo. Como no se pudo hacer nada cuando se publicó la obra, que fue a principio del verano pasado, pues ya era el momento de, oye Jorge, vamos a empezar a mover esto ya, que ya toca. Y por casualidad, bueno, pues en Málaga, que es donde empezó un poco todo, pues ahí vamos a estar en la Feria del Libro, claro, por primera vez, que no sé lo que va a pasar ni nada, cosa que a mí me da mucha vergüenza, porque fíjate que yo estoy harto de dar clases, de estar tal, pero a mí este tema de defender esto, pues... Las primeras veces son complicadas. Sí, yo creo que sí. Luego llegará la de Ceuta, la Feria del Libro. Mucha gente puede pensar, bueno, ¿y por qué no va a más Feria del Libro? Hay que decir también que en muchos de los casos, no sé si te va a ocurrir en Málaga, uno se tiene que costear incluso... Aquí no se gana dinero, incluso se pierde salud y dinero, ¿no? Aquí no se gana dinero, eso ya te lo digo. Por eso te digo. Segundo, ahora mismo los viajes, claro, te los costeas tú, porque yo no soy el único autor de la editorial. La editorial tiene, claro, pues fíjate, desde que empieza la feria hasta que acaba, estamos allí todos los autores, claro, que son muchísimos. Entonces eso es inviable. Ahora hay autores de renombre que sí, que ganan y que tienen. Sí que es verdad que ellos, cuando tienes un mínimo, cuando has cubierto un mínimo de ventas y tal,
y cuando la cosa empieza a moverse y empieza a difundirse y empieza tal, no te voy a decir que el trato sea diferente, pero las condiciones sí son diferentes, ¿vale? Yo no he podido llegar ahí, obviamente, ni creo que llegue. No, ¿por qué no? Pero bueno, allí vamos a estar, pero que con eso no se gana dinero, ni mucho menos. Esto ni salud, porque escribir es muy difícil. Son muchas horas de soledad, que eso a mí no me gusta la soledad. Y sentarte tú a escribir y estar ahí sentado y siendo autocrítico y tal, y horas y horas y horas hasta que sale algo, claro, es muy difícil. Hay gente que nos puede estar viendo y preguntándose, oye, ¿cómo puedo conseguir el libro? No quiero esperar hasta la feria del libro, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Lo se puede pedir por internet? ¿Contacta Pues mira, contigo en la academia? Cuéntanos. Yo ahora en mis redes, pues estoy dando mucho la vara con esto. Jorge López Campaña, ¿eh? En Facebook lo tiene, en Instagram. Y se puede conseguir a través de Amazon, está en AFNAC, perdón, en el Corte Inglés, en Casa del Libro creo que también, o sea que a través de todas estas plataformas se puede conseguir. Hablaba él hace un momento de que no se gana dinero e incluso se pierden cosas. Sí. Y mi siguiente pregunta iba a ir, porque me interesa mucho tu opinión sobre el teatro, sobre lo que ha sido el teatro en Ceuta. Yo recuerdo el Centro Dramático, desde aquí le mandamos un abrazo a Manolo Merlo, que se jubiló y desapareció el Centro Dramático, a César Alcaide, que también tuvo una compañía de teatro. Muchas veces es complicado llevar a cabo este tipo de proyectos porque al final también es verdad que hasta mentalmente te puede incluso llevar la salud porque te vas socavando y las cosas quieres que salgan de una forma, luego no tienes toda la ayuda que tú quisieras. Mira, y al final terminas cansándote y abandonando el proyecto y eso es muy triste, ¿no? Es muy triste y mira, yo precisamente, ya no por tema de salud, que bueno, tampoco era nada importante, pero había que parar. Yo tuve que parar el curso pasado entero. Para mí fue muy triste no seguir, pero es que necesitaba parar porque yo no podía, no puede estar llevando una empresa y a la vez estar dando clases y a la vez, yo por ejemplo, el tema de los colegios con todo el dolor del mundo lo dejé porque era imposible, ya llegó un punto en que no puedes hacer más cosas. Entonces, y esto es importante también, el escucharte y decir, mira, se puede hacer esto, pues vamos a hacer esto y lo poco que podamos hacer, vamos a hacerlo bien. Hasta dónde puede llegar uno, obviamente. Claro. Volviendo a lo que tú estabas diciendo, yo empecé con Merlo, yo creo que tenía 13 años cuando yo descubro a Merlo. Que yo llegaba a mi casa y yo decía, joder, ¿cómo le digo yo a mis padres ahora que yo me meto en un taller de teatro, que entonces no se llamaba Centro Dramático, ¿no? En un taller de teatro desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche? Y que luego me quiero ir con ellos a tomarme algo que me triplica en la edad, pero yo estaba fascinado con ese mundo, ¿sabes? Que ese mundo me lleva a mi padre a descubrirlo, que yo estaba en mi barrio tranquilamente y yo no había visto ni una obra de teatro en mi vida, ni había leído teatro, ni mucho menos. Pero fue lo que te enganchó. Sí tenía inquietud por escribir, yo ya escribía, yo ya estaba ahí liado tal, pero bueno, tampoco es que yo... si te digo que desde esa fecha, pues imagínate yo con 13 años, hasta ahora, la gente que está en activo del colectivo que creó Merlo, pues de aquella época está Olga, que sigue trabajando en teatro, está Inmaculada, que creo que Inmaculada hace una labor increíble a nivel teatral con la gente con la que ella trabaja, y por otro lado estoy yo. Mayor, ¿no? Claro. Inmaculada López. O sea, Inmaculada López, para mí lo que hace es increíble. Y luego están, bueno, pues todos esos grupos que fueron apareciendo alrededor del taller de teatro, que en aquella época, fíjate, se vivía como una competencia y yo ya lo vivía como, ¡jo, qué guay! Porque hay más gente que quiere hacer lo mismo. O sea, no somos 4 majaras que queremos hacer esto, es que hay mucha gente. La pena es que todo eso se va diluyendo en el tiempo porque poner una obra en escena, aunque sea a nivel amateur, cuesta mucho trabajo, cuesta mucho esfuerzo, mucho tiempo y mucho dinero. Claro. Y eso es así. A ver, y luego si tienes... Además tienes que contar con tu esfuerzo hasta donde tú llegas, claro, pero es que el resto de miembros también, porque no le paga... Y luego vivir una realidad. Tiene que haber un compromiso de la gente también. Yo de hecho recuerdo mi etapa... Bueno, mi primer cuento de teatro, o sea, en realidad mi primer libro de teatro lo publiqué con Merlo, ¿vale? En una feria del libro,
porque él nos dijo, oye, escribir, a ver a quién se le ocurre un cuento para llevarlo a escena, ¿no? Y hacerlo en la Feria del Libro. Y yo llevé uno. Y él dijo, pues esto lo vamos a hacer. Te eligieron. Y a la semana siguiente se pone, oye, Jorge, ¿tú sabes que esto lo vamos a publicar? Claro, tú imagínate yo con 12 o 13 años, yo estaba allí acojonado más que otra cosa. Y se publicó el cuento y se hizo, yo que sé cuántas veces hicimos esa obra por Ceuta, en Feria del Libro, en barriada, en todos los colegios. Y ahí fue mi primera, eso, y fue con Merlo. ¿Qué le tengo yo que agradecer a esa etapa? Yo lo que más aprendí con Merlo fue el teatro que hicimos en la calle, el salir a la calle todos los sábados por la mañana y tirarnos a la calle a hacer teatro. Yo creo que eso fue la mejor etapa del taller, que fíjate que ahora en esto que hizo él de la inauguración no, sí, una recopilación que celebraron de todo el trabajo, los 40 años creo y tal. Ahí está, que nos invitó, yo estuve allí y para apoyar el tema también. Y es algo que parece que pasa desapercibido en la etapa del Centro Dramático, pero para mí creo que fue de lo mejor que Merlo, independientemente del teatro, que te puede gustar más o menos, esto es subjetivo, esto te puede encantar o no te puede gustar, pero realmente como herramienta educativa, como formación, el tener en las narices de proponer una idea y nosotros como colectivo tirarnos a la calle, te estoy hablando hace muchísimos años, que ahora a lo mejor no se ve tan raro. Bueno, yo creo que hoy en día no se podría hacer las cosas que nosotros, las propuestas que nosotros hacíamos en la calle. Una pregunta, Jorge, porque muchas veces vamos al cine, vamos a un concierto y se busca la rentabilidad. Un concierto que te llene, que vendas entradas. La ciudad, que es al final quien contrata, porque no habría teatro, obviamente, ¿tiene que buscar la rentabilidad o en el teatro no se puede buscar la rentabilidad porque al final solo vendrían, pues a lo mejor obras que a lo mejor no podemos pagar o no podemos rentabilizar? Es que yo no creo que esté ahí el problema. A ver, mis opiniones no son muy populares, también te lo tengo que decir, bueno, ¿vale? Me interesa. Y ya a esta altura de mi vida pues me da un poco igual y hay veces que freno porque no puedes decir todo lo que piensas. Yo creo que aquí en Ceuta siempre ha habido un problema de traer por traer. Yo creo que no hay nadie que se desplace a ver los montajes, ni ir a los festivales de teatro, ni ir a ver qué es lo que se está haciendo. ¿Vale? Yo creo que no hay esa figura. De decir, tú tienes que irte a este festival y hacer contactos. Tendría que haber un buscador, porque eso lo hay claro, en otro. Claro. ¿Vale? Sobre todo porque es un filtro. Hay veces que nos traen propuestas muy buenas y otras veces, que es lo que te decía al principio, que nos traen propuestas y dices, macho. Sí, incluso que habrá compañías que te digan, oye, pues mira, pues esto para la Feria del Libro, esto para tal, y te venden un paquete de todo. Y a lo mejor en ese paquete, pues oye, todo no puede ser bueno, ¿vale? Pero a lo mejor hay algo bueno. Claro. Entonces, yo creo que ahí es uno de los primeros fallos que hay. Luego, otro fallo es que a nosotros, como sociedad caballa, se nos ha acostumbrado a no darle valor a comprar un ticket, a comprar una entrada. Nos ha pasado con la música también. O sea, con la música, hombre, que la música es lo primero. O sea, el gratis total ha hecho mucho daño. El gratis total o el 5 euros creo que ha hecho mucho daño. ¿Por qué? Pues porque eso no existe en ninguna otra parte. Hay que dar un valor a lo que se trae. ¿Es que viene subvencionado? Bueno, pues vamos a utilizar eso de otra manera. Cuando hay alguien al frente que está un poco en el mundo y sabe que si se trae a este grupo determinado de música va a llenar, la prueba está, es que se llena. Pero para eso tiene que haber alguien que tenga un poco de ojo y que diga, oye, vamos a traer esto, tal. Aquí ha habido propuestas de teatro que se han traído a los colegios que yo realmente digo, ¿quién sabe la realidad de los colegios para traer esto? O a lo mejor no es una obra para un colegio. Efectivamente. O ha habido montajes que se han traído y que ha ido un colegio solo o una sola clase. Y dices, ¿esto cómo no se le puede dar difusión? ¿Cómo no se le puede decir a los colegios? Esto tenéis que verlo porque es necesario que los niños lo vean. Claro. ¿Vale? Entonces yo creo que ahí está el fallo. O sea, el no saber qué traer o traer, bueno, lo que te mandan que traiga y claro, tú lo vendes allí. A mí me hace gracia porque el otro día fui a ver un montaje y decía el actor, nos habla muy bien del público de Ceuta. Claro, es que nosotros somos muy agradecidos porque hemos estado siempre muy a falta de todo. Claro. Que eso es una realidad.
O sea, hemos estado hasta años sin cine. Pero entiendo que en el teatro, por ejemplo, igual que ocurre en la música, traer obras consagradas es muy fácil si tienes dinero. Bueno, pero es que... lo bueno también es descubrir cosas que están emergiendo, porque no te va a costar el dinero eso es lo que te va a costar. Es que hay muchas... un consagrado, ¿no? En Madrid, por ejemplo, que te digo Madrid porque es donde está todo, en Madrid, por ejemplo, están las obras de cartel principal con el actor de turno o actriz de turno principal y tal y cual, pero es que debajo de eso hay un movimiento increíble de propuestas increíbles que vendrían sí o sí. Claro. Entonces, eso es importante. Mira, en la obra esta, en El Mensajero, cuando decidimos poner la escena, yo tenía ahí como pellizquito y contacté con Alberto San Juan, con el actor Alberto San Juan, para que hiciera una voz en off, ¿vale? Claro, yo contacté con él a través de su representante, etcétera, etcétera, y porque a mí es un actor que me parece que es increíble, y el tío pues me escribe un día y me dice que sí, que lo hace, o sea, imagínate, y desinteresadamente, ¿eh? Joder, o sea, que eso... Y para mí eso era un sueño, porque esa obra en un principio, cuando Antonio y yo la hicimos, la obra fue a manos del grupo de teatro que él tenía en ese momento, que lo dirigía Andrés Lima, y una chica de esa compañía me llama a mí y me dice, esto tiene que verlo Andrés, pero Andrés está en Argentina, vente para acá que vamos a hacer una presentación, tráete el texto y que lo vea Alberto porque Alberto esto va a flipar. Yo fui, pero no fui capaz de, porque yo era un chavalillo, y no fui capaz de darle a Alberto la obra porque me moría de la vergüenza de decirle a este hombre tal, y en ese momento estaba en lo más top de tal, ¿no? Cuando yo, después de casi 30 años, le escribo y le digo, mira, tú harías esta voz y tal, cual, no tengo un duro si esto es desinteresado y por amor al teatro. Y me dice, sí, yo te lo hago, mándame la separata y tal. Lo mismo ocurrió con Eva y Santa, que fue un contacto a través de uno de los actores con la que pusimos la obra en pie, con Miguel Ángel, que tenía contacto con ella, la conocía, y fue un delicioso trabajar con ella, y fue maravilloso poder estar con ella y que estuviera leyendo tu obra y que ella confiara en lo que tú estabas haciendo y grabar su voz y que luego eso apareciera en la obra, ¿no? Con esto que te estoy diciendo, que hay que quitarle mucho tema de foco y de tal a las obras de teatro, a los montajes, a la música y tal, porque hay gente de primer nivel que es capaz de hacer esto con alguien que no conoce y que a lo mejor no van a conocer nunca, ¿vale? Pero que se puede hacer, con lo cual ahí hay un mundo que hay que descubrir. Y una ciudad como esta... O sea que hay un circuito tradicional en el que normalmente se vuelcan vuelcan las ciudades, pero hay otro circuito donde puedes escarbar. Claro, porque a ti te puede gustar más o menos, pero aquí tenemos unos carnavales y una gente que sale al carnaval a cantar y eso es increíble lo que hacen, por lo menos bajo mi punto de vista. Aquí hay gente que tiene grupos de música, aquí hay gente con una afición por la música impresionante. Ha habido mucha afición por el teatro, pero yo creo que no se les cuida. O nunca se les ha cuidado. Jorge, una última cosa, muy rápidamente, porque nos tenemos que ir. Sí. ¿Qué va a haber después del Mensajero a nivel de escritor? Pues mira, ¿Qué te gustaría? Cuando esto acabe, ya estoy perfilando la próxima obra de teatro que quiero publicar, no hacer yo, pero sí publicarla. Y estamos ahí con una novela que hay que... Porque estas cosas cuando te dicen... Esto está bien, pero hay que darle una vuelta. Y tú tienes que ser autocrítico y decir, pues es verdad, hay que darle una vuelta. Y entonces estamos ahí con una novela también y con la otra obra de teatro que probablemente, pues, si Dios quiere y todo sale bien, pues se publique y lo volvería a hacer con Aliar, claro. Pues ojalá esté pronto por aquí. Oye, te deseo mucha suerte para esto y para el futuro en todas las cosas que hagas. Me voy a ir con Ana para hablar de comuniones. ¿Tú te acuerdas de tu comunión, de los regalos que te daban y tal? Yo me acuerdo Porque yo más te voy a decir de los míos y fíjate. Yo me acuerdo más de la comunión de mi hijo, que fue en pandemia y aquello fue tela marinera. Fíjate que yo la comunión, Jorge, gracias por haber estado con nosotros. A ti por invitarme. Yo la comunión que recuerdo con mis regalos, pues eran muchos paquetes de rotuladores, cosas donde escribías y todo el mundo firmaba. No eran grandes eventos, Ana, como ahora se preparan, que es que parece uno que va a una medio boda. Pero bueno, cuéntanos, porque tú estás en uno en una de esas empresas que se encarga de prepararte la comunión, ¿no? Cuéntanos. Lo curioso es que todavía te acuerdas de lo que te regalaron el día de tu comunión, Carlos. Mucho, me quedo mucho. loca. ¿Todavía te acuerdas? Sí.
Fíjate, y me llevaron, Bueno, te voy a contar, me llevaron después Sí, de la sí, comunión, tuvimos un pequeño piscolabio ahí en la casa, y me llevaron al Parque de la Argentina, que había ahí un elefante, el elefante, la trompa era la resbaladera. Y yo me puse allí, no veas, el traje de marinerito lo destrocé allí con la resbaladera. Ya te puedes imaginar cómo terminó. Foto. Aquí en el programa de A Esta Hora funcionamos así. Si no hay foto, no lo creemos. Tengo foto. Un día de esto te la enseño. Pues ya sabes. Pues tráelas. Bueno, pues sí, vamos a hablar con una organizadora de eventos porque esto ya ha cambiado. Antiguamente tu mamá era la que organizaba todo, íbamos súper estresada, no le daba tiempo. Pero esto ya ha cambiado y ahora, gracias a Dios, tenemos organizadoras de eventos, no solamente para las comuniones, sino para bodas, bautizos, cumpleaños, para todo, que nos facilitan pues todo eso. O sea que las mamás solamente tienen que preocuparse por ir a la peluquería a maquillarse, que todo lo demás, todos los problemas van para Brenda. Brenda, buenas tardes. A ver, Brenda, y más, que hay muchas más. Pero eso, gracias a Dios, ya tenemos organizadoras de eventos donde la mamá dice, lo quiero todo azul, no sé, quiero flores lila y búscate la vida. O sea, es así, ¿no? Sí, pero a ver, dicho de esa manera poco, yo lo que prácticamente, prácticamente, bueno, tú dices, y te salen con color y tal, bueno, y no, oye, mira, yo prefiero que tú me lo prepares y hacemos propuestas, le damos a elegir entre unas cartas de colores, las opciones que tenemos de floristería, de decoraciones, centros de mesa y tal, y se pone en marcha y ellas se despreocupan. Es que muchas veces uno dice, yo soy capaz de hacerlo sola, sí, hazlo, pero después se da cuenta y dice, tenía que haber contratado a alguien para que me lo hubiera hecho y yo me hubiera despreocupado totalmente. A ver, sí, claro, hay gente además que tiene arte, que tiene gracia, que le gusta la decoración, que le gustan las manualidades y sin duda yo estoy segura de que hay muchísimas mamás y papás de comunión que serían capaces de hacerlo. Sí, el problema de estos días en los que tú estás celebrando, tu niño tiene que estar en la iglesia 1 hora, evidentemente, tu niño, tu niña, tú con ellos, toda la familia, los hermanos, todo el mundo preparado, lo más guapo posible, que queremos ir a todos estos sitios, pues claro, tener que encargarte de todos los accesorios, yo creo que al final te genera un estrés y no disfrutamos de esos días. Que todos se lo trasladamos a ella. Que ahora está muy tranquila, pero que... Bueno, claro. Hay. Claro, porque, a ver, mira, lo que tenemos en la mesa ahora es mi compañero y estamos viendo fotografías seguramente de esas, que no todas las comuniones son mesas dulces, que hay mucho más. Estamos viendo fotos. Pues sí. Pero esto también forma parte de... Forma parte de todo. Al final, en un evento, la gente, sobre todo cuando te llaman al principio y no te preguntan las decoraciones, por supuesto, ¿no? Que todo esté precioso ese día, a nuestro gusto, que nos represente, que cuando entremos en el sitio, que cuando nos sentemos en la mesa, que cuando lleguemos a una iglesia, todo esté precioso y como a ti te gusta, ¿no? Y en concreto, cuando hablamos de comuniones, además, con la temática que le gusta a nuestros hijos, ¿no? A nuestros niños y nuestras niñas, que yo quiero una comunión del fútbol, ¿no? O quiero una comunión de bailarinas. Todo eso, pues que tu niño llegue ese día con toda su ilusión del mundo y se encuentre las cosas como él las quería o como ella las quería, pues imagínate. O mucho más, porque igual la madre ni se lo esperaba cómo iba a acabar eso. Claro, es lo que hablamos, y la decoración súper importante. Pero es que además, y cada vez más, tendemos a los detalles, regalar cosas a nuestros niños, a nuestras niñas de comunión, a nuestros invitados, a los familiares más cercanos, que todo el mundo tenga un recuerdo pues, de lo que se vive en estos días. Ahí es donde vamos, que Carlos lo decía al principio, esas comuniones que se han convertido en bodas, y tú querías aclararlo, ¿no? ¿Cómo era, no? Ay, sí. Venga. Yo quiero romper una lanza en favor de todas las mamás y papás de los niños de comunión. Porque es verdad que de unos años para acá es un comentario que se escucha muchísimo en la calle, previo a las comuniones, un año antes. Es que se han convertido las comuniones en casi bodas. Bueno, las comuniones, los 50 cumpleaños, las jubilaciones, las graduaciones... Al final, no es que se hayan convertido las comuniones en bodas, es que tendemos a mejorar. El ser humano tiende a mejorar en todo y al final también cuando celebramos queremos celebrar más y mejor. Entonces, yo
hoy defiendo a los papás y las mamás de comunión que no se han convertido en bodas, que no tiene nada que ver, que las comuniones siguen siendo comuniones, las bodas son bodas y otros eventos son otros eventos. Y oye, y después ya te adaptas al bolsillo de cada uno y lo que pueda poner. Exactamente. No, me refiero. Exactamente. Mira, por ejemplo, una de las tendencias que está ahora mismo resurgiendo con respecto a las bodas son las pequeñas bodas, las bodas boutique, que se llaman ahora, y que bodas de menos de 100, de 90 o de 80 invitados, gente súper cercana, pero que se centran mucho más en la experiencia, ¿no? En la experiencia del invitado, en la experiencia de los novios, en disfrutar cada momento, ¿no? Entonces, igual que te digo, que tendemos a celebrarlo todo mucho, bueno, es que tendemos a celebrarlo, pero mejor. Mejor. Bueno, el bichi, bueno, ya está, ahí está. Comuniones, este año. Sí, ¿no? El cuadrito bichi se ha llevado la palma, es la tendencia. Rara es la comunión que este año no lleve algo en cuadrito bichi, en todas las tonalidades, ¿eh? ¿Cuándo tenemos que empezar a hablar con la organizadora de evento para la comunión? Porque en breve, estamos ya ahora en esta fecha, ¿no? Que estamos inmersos en la época, ¿no? Pero yo no sé si será junio, septiembre, no sé, porque cada vez varía la fecha, que ese día el teléfono te explotará. Pero, ¿qué momento tenemos que coger a la organizadora de eventos? Pues, a ver, yo ya tengo para el 2027, ya tengo como una especie de lista de espera, ¿vale? De mamás pendientes, porque es verdad, porque hay un día que salen las fechas. Eso. Y salen para todo el mundo, ¿no? Y eso es como, es verdad que es la carrera. No voy a decir que nadie se preocupe por reservar nada ese mismo día, pero sí que es verdad que si queremos tener un servicio determinado, porque hemos visto o bien el sitio de celebración o bien... Es mi gato. Esto se ha convertido hoy en algo más que mascota. Bueno, ya lo sacaremos. Lo hemos visto el gato. Carlos le encantan los gatos, o sea que Carlos no va a decir nada. Sí. La única pega Bueno, que pues, soy alérgico a ellos, pero bueno. Oye, por cierto, luego cuando veáis la entrevista vais a ver ya mi foto de comunión ahí puesta en el plano, ¿eh? Entonces, bueno, pues... Al final... la foto de Carlos. Sí. Ahora veremos. Sí, Brenda, que te he cortado, perdona, Brenda. Nada, que estábamos hablando de eso, de cuándo es bueno pues hacer la reserva de los servicios y de los sitios. Hombre, pues por mucho que yo diga aquí, el día que salga la fecha de comunión vamos a tener a toda la población de papás y mamás de comuniones del año que viene intentando reservar el sitio y el servicio que ellos quieren, eso seguro. Pero que en Ceuta hay muchos sitios, hay muchos buenos profesionales, ¿vale? Y yo creo que al final todos conseguimos tener más o menos lo que queremos. Oye, Brenda, una última cosa. ¿Hay que agradar más al niño, a la niña o a los padres en este caso? ¿O es un compendio de todo? Yo, fíjate que es una cosa y la vengo notando cada vez más. Los padres quieren que la comunión sea que sus hijos desean. Ellos cuando buscan el servicio quieren, a mi niño o a mi niña le gusta esto. Y eso prima por encima de lo que ellos de lo que ellos harían, ¿eh? Pues nada, Brenda, un placer tenerte por aquí. Anita, en un rato estamos de nuevo contigo. Perfecto, Carlos. Venga, pues ahora volvemos con Anita dentro de un ratito para seguir hablando con ella. Ahora nos vamos a saludar a María José, que en el día de hoy no hemos podido hablar. Fíjate, María José, con tu marido sí hemos podido hablar, contigo todavía no. Así que, bueno, cuéntanos dónde estás. Muy buenas, Carlos. Bueno, pues mira, nos hemos venido muy cerquita de la tele. Estamos justo aquí en la Gran Vía. Hemos querido hablar con Eduardo Ayala, bueno, pues porque se acaba de abrir el plazo de inscripción para, bueno, pues si eres artista y tienes esa idea de que al final la feria este año del 2026 pues tenga todo ese arte, bueno, pues te puedes apuntar para que sea el cartel ganador de este año. Así que vamos a hablar con Eduardo. Muy buenas, Edu. Buenas tardes, María José. Pues cuéntanos un poco. Acabáis de
de arrancar con ese plazo de inscripción, bueno, yo lo que digo es, tienes que tener un poquito de arte, una visión de la Feria 2026 de la ciudad y podría ser el ganador, ¿no? Por supuesto. Nosotros además animamos a todos aquellos artistas de distintas técnicas. No tienen por qué ser pintores, sino que pueden ser también diseñadores gráficos, pues a que se animen a participar a este concurso, que al final, bueno, pues que una obra tuya sea la que gane para anunciar las fiestas patronales de nuestra ciudad, pues también debe ser un orgullo, ¿no? Y sentirse realizado como artista. Bueno, pues esas son las bases, ¿no? No necesitas concretamente que sea una técnica concreta, sino que se amplía un poco a todo el que tenga ese interés, ¿no? De que pueda ser ese cartel ganador. La técnica es libre. Años atrás hemos tenido desde pinturas hasta montajes fotográficos o montajes digitales. La técnica es libre, sí es verdad que en las bases vienen recogidas las medidas que debe tener la obra y bueno, y cómo presentar la obra, que también es importante. Entonces, bueno, pues hemos querido lanzarla y visibilizarla, pues para que la gente se anime y participen. Que yo creo que este cartel, junto con el cartel de Navidad y el cartel de Carnaval, bueno, pues son los 3 concursos que desde el área de fiesta lanzamos para que todos aquellos artistas tengan posibilidad, ¿no? de que su obra esté entre las seleccionadas y las premiadas. Eduardo, importante, que tenga mayoría de edad, que tenga esos 18 años ya, ¿no? Ahora ya, hasta el que quiera participar, infinita edad puede participar, ¿no? Efectivamente, que sea mayor de edad. Y bueno, y que cumpla con las normas que vienen recogidas en las bases. Las bases han sido publicadas en el BOCE de la ciudad, se pueden consultar y bueno, y animaros porque el plazo acaba en breve. Es verdad que habéis empezado hace muy poquito y el plazo acaba dentro de muy poquito también. Pues todo el que nos esté viendo ahora mismo, fíjate, tenemos esa escuela de arte también, que ahí ya no solo los alumnos, también hay muchos profesores muy artistas que podrían participar y toda la gente que sea mayor de edad, a partir de 18 años, oye, pues que las fiestas patronales del año 2026 sea tu cartel anunciador, eso ya es un premio, aparte de esos 1.200 euros en efectivo, ¿no? Efectivamente, luego también lleva el tema del premio económico, que bueno, que creemos que también es una ayudita para pasar bien la feria, y disfrutarla y bueno, y las vacaciones, ¿no? Que todo vendría bien. Pues sí, pues mira, la Escuela de Arte puede ser también una fuente, ¿no? de creación y de inspiración para que se animen los chavales y los profesores, no tienen por qué ser solamente los alumnos. Así que bueno, pues animar a todo aquel que quiera y que desee para que participe en este cartel. Bueno, pues Eduardo, vamos a aprovechar un poco, ya que te tenemos como asesor delegado de fiestas, queremos saber un poco si estáis ya o nos puedes dar algún avance de cómo va ese cartel de feria para este año. ¿Tenéis algunas primicias? ¿Estáis un poco todavía cerrando algunos temas? Bueno, lo tenemos casi todo cerrado. Es verdad que todavía no se ha hecho público porque estamos con los trámites administrativos. Pero bueno, en muy breve espacio de tiempo lanzaremos no solamente el cartel de feria, sino también el cartel del verano cultural de las murallas, que yo creo que es un cartel pues muy dinámico, muy para todos. Y también, por qué no decirlo, muy para la generación Z, que tanto se reivindica, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a tener un abanico de artistas muy variados para todos los gustos. Bueno, pues espero que así sea, porque fíjate tú, este año con este Festival del Parque Marítimo, que ya se ha lanzado estos artistas que vienen a la ciudad, Generación Z también uno de ellos, bueno, pues al final nosotros nos guiamos un poco por los comentarios en general, esas redes sociales que normalmente son las que habla todo el mundo para positivo o no. En esta ocasión, bueno, pues creemos que a nivel pueblo han acertado muchísimo, ¿no? La ciudad está contenta. Sí, la verdad que el elenco de artistas que se ha cogido para el Concert Music del parque, yo creo que ha sido recibido con bastante agrado por parte de la ciudadanía. Es verdad que sí que reivindicaban algunos jóvenes, ¿no? Pues es verdad que los grupos son para más bien una generación mediana,
y los más jóvenes, bueno, pues sí se reivindican. Lo que pasa es que, bueno, yo sé, a todos los que he podido hablar les decía paciencia, que todavía falta por lanzar la otra programación que complementa, entre las dos complementamos a todas las actuaciones que va a tener la ciudad este año. ¿Nos vamos a llevar alguna gran sorpresa, Eduardo? Bueno, yo creo que los más jóvenes sí. Los más jóvenes sí se van a llevar alguna sorpresa, porque es verdad que es un nombre que ha sonado años atrás y que, bueno, que por fin hemos conseguido cerrar para tenerlo aquí en nuestra ciudad. Bueno, pues sé que no nos puedes contar nada más, por mucho que yo lo intente, Eduardo, es casi prácticamente imposible, pero bueno, a ver, María esa José, generación Z estará contenta. Carlos, María José, cuéntame. Mira, vamos una cosa clara, Sí. Creo que Edu me está escuchando, ¿no? Venga. ¿Vale? No te escucha. ¿No me escucha? Bueno, pues mira, no. hace 2 días ha estado aquí el gerente del Parque Marítimo. Sí. Y nos ha dicho ya las 4 Sí. actuaciones, pedazos de actuaciones, M-Clan, también Sí. está Loquillo, y que no nos va a decir nada de lo que viene, no sabe nada. Bueno, es lo que ya tiene se ha todo guardado. publicado, Carlos, fíjate, es verdad, ya es que Algo nos tiene que Concert decir, Blues en el hombre, Parque por favor, Marítimo que ya se tenga ha un- publicado, pero esto todavía... Es Claro, que- vamos a verlo. Vamos a intentarlo. Dice que ya sabemos lo del parque, que alguna cosita que nos pueda adelantar. No puedo. Aunque te haga ojitos. No puedo adelantarlo, pero por lo que te he comentado, porque estamos todavía con los trámites administrativos y bueno, tener un poquito de paciencia, que cuando lo lancemos lo vamos a lanzar todos juntos. Nada. Carlos, que te va a gustar también la programación. Ni aunque Carlos. se lo diga un hermano del Rocío, hay que ver. Nada. Dice que él es hermano del Rocío, que por lo menos que sí. Es que estamos intentándolo, Carlos, nada. Ya. No, va a ser que no, no voy a adelantar nada. Bueno, oye, Carlos, adquiero, no tenemos nada que Mari hacer tú José, y yo por lo con menos Eduardo Ayala, nada. adquiero el compromiso de Sí. Eduardo, que cuando lo pueda decir, lo Sí. cuente aquí en la tele, por lo menos la primera vez, para que nos enteremos, si puede ser. Hombre, por supuesto, sí. Ahora mismo ya compromiso adquirido, que en cuanto ya lo tengas todo el papeleo, ya toda la administración lista, nos lo cuentes, por favor. Por supuesto. Vale, pues ya está grabado. Pues Carlos, nada, Mari José, seguro. muchas gracias y darle el agradecimiento por todo lo que hacen, porque es verdad que el equipo de festejo, Exacto. no solo Eduardo Ayala, el equipo de festejo siempre Ujú. está ahí cuando nosotros nos lo estamos pasando bien, y eso es un esfuerzo también pues importante, que hay que destacar, que ellos se preocupan porque los demás lo pasemos bien, y eso es muy importante. Exacto. Bueno, María José, Exacto. en un rato estamos de nuevo contigo. Pues sí, Carlos, ahora se lo comento a Eduardo y espero que nos llevemos esa gran sorpresa pues con los conciertos de feria y de nuestras murallas reales, que lo estamos deseando. Pues muchas gracias. Dejamos a María José Guerrero, en este caso falta 1 minuto para alcanzar la 1 de la tarde, nos vamos a quedar con nuestra siguiente invitada hasta la 1:15 aproximadamente, que tenemos previsto ese acto institucional que se va a organizar con motivo del 50 aniversario de la creación del Parque Móvil. Vamos a hablar con Patricia González, que es nuestra, yo no iba a decir podóloga de cabecera, pero podóloga de pie, porque vamos a ir con buen pie, paso a paso, para, en este caso, hablar en el día de hoy de plantillas y estudios biomecánicos. Eso da pa' largo. Que yo le he preguntado a ella, estos estudios biomecánicos, dice, Carlos, lo típico, que hay que prepararte una plantilla para ti, porque yo te preguntaba, Patricia, alguien, lo normal, a título general, cuando uno dice, oye, estos zapatos me duele más por un lado, o desgasto el zapato por la suela por un sitio, me pongo unas plantillas de la farmacia y, oye, ya esto no lo arregla. Quiero decir, si estás desgastando el zapato por una parte, hay que, digamos que, hacer una plantilla especial para que tu pie se vuelva a adaptar para donde sea, ¿no? Claro. Aquello de los pies planos que nos decían en la mili, que te Antiguamente, que no entraba. libra la mili. Te librábamos los y pies tenías los pies planos. planos. Sí que es cierto que hay una cosa súper importante, que es lo universal y lo personalizado. Entonces tú ten en cuenta que la podología es una rama sanitaria. Entonces esa rama sanitaria, al fin y al cabo, estudiamos 4 años una carrera para personalizar lo que es un tratamiento. Claro. Tú puedes irte a una farmacia, o tú puedes irte a una ortopedia, o tú puedes irte a cualquier sistema, por así decirlo, de comercio, a comprarte una plantilla, como si te quieres ir al Mercadona a comprártela. Claro. Pero esa plantilla te sirve a ti, a mí, a mi abuela y a alguien que está aquí en plató. Claro, pero hablamos, por ejemplo, cuando me voy a hacer una gafa al oftalmólogo,
me ponen las dioptrías que yo tengo Que tú o tal. necesitas. Y si yo voy avanzando y se me las cambian, pues Exactamente. las plantillas ocurre lo mismo. Exactamente. Mira, nosotros los podólogos hacemos un primer estudio biomecánico, pero durante el primer año de periodo las personas tienen que venir a revisión. ¿Por qué? Porque te puede rozar la plantilla, puedes estar molesto, puedes estar súper bien. Durante el tratamiento, que aquí te traigo un montón de cosas para que veáis, porque aquí vamos a ir explicando poquito a poco, hay muchos materiales. ¿Puede haber, Patricia, plantilla para un solo pie porque es el único problema que tenemos? Hay ¿O muchas no, veces- no suele ser? Hay una patología que es una disimetría. La disimetría puede ser funcional o real, es decir, que desde el sacro tengas una pierna más corta que la otra. Sí que es cierto que si tienes una pierna más corta que la otra, se Yo lleva las dos las una tengo alza. cortas, por eso de la estatura. Bueno, escúchame, mejor que tenerla descompensada, ¿eh? Entonces, si tú, por ejemplo, tienes una pierna más larga que la otra, Sí. es cierto que necesitas un alza. Mi recomendación, aparte de todo eso, el pie siempre tiene algún problema. Entonces, un estudio biomecánico es súper importante. Hay pacientes que le viene bien ponerse un alza, que además este es el típico material del alza, que es el corcho. También existe Robalfoam y muchos más. Y genial. Pero la mayoría de la gente no solamente necesita un material. Fijaros, por ejemplo, que cada plantilla tiene materiales totalmente distintos. Y esto no solamente ya es la colometría, que también influye en el tratamiento, sino todos los materiales según rigidez, flexibilidad, La colometría es el adaptación. color, entiendo, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué? Porque a ti te viene un niño chiquitito a consulta y yo, por ejemplo, lo primero que hago es, ¿cuál es tu color favorito? Claro. El azul. Sus plantillas van a ser azules, siempre y cuando el tratamiento me lo permita. Pero, por ejemplo, todos los que son las resinas, te pongo un ejemplo. Tú imagínate que tú vienes a consulta y eres futbolista. Sí. Y ahora imagínate que yo vengo a consulta y juego a pádel. ¿Tú te crees que tu plantilla va a ser igual que la mía? Obviamente. O sea, simplemente ya fíjate que el primer problema que tenemos desde la podología es la calzadoterapia. ¿Qué tipo de plantilla? O sea, en la vida hay que ser realista. Incluso en la misma persona que juega al fútbol tendrá una plantilla distinta para jugar al fútbol y otra para ir de paseo. No, mira, yo trabajo con el Ceuta y entonces los del Ceuta, cuando yo le hago las plantillas, lo primero que le digo es una plantilla para tu bota. Y a mí me traen la bota y yo le adapto la plantilla a la bota. Pero esa plantilla luego no se la van a poner en la calle. ¿Por qué? Porque dudo mucho que esta ancho sea luego lo que ellos utilicen, porque entonces tendrían el pie, vamos. Y ese estudio biomecánico se basa en el peso de, digamos, en algún tipo de aparato, lo haces a través del proceso del desgaste que lleva la bota. Yo que hago muchas cosas. Ah, vale. Yo te cuento. Lo primero, un historial clínico. O sea, tú tienes que saber por qué viene el paciente. Y una cosa que creo que se pregunta poco, ¿qué quieres obtener después de la consulta? Por ejemplo, un deportista, aparte de tener una patología, a lo mejor lo que quiere es disminuir su tiempo en la siguiente carrera. Entonces tú todos esos materiales también los tienes que ir adaptando. Este forro, por ejemplo, que ves aquí, mi favorito para deportistas. Que, por ejemplo, este tiene mayor densidad que este, que es una plantilla de un corredor. Luego, la flexibilidad del material. No puedes compararme una plantilla que llega a hacer la flexibilidad. Sí. Con una que es dura y que no... Entonces, es que los propios materiales dependen también de la patología de la persona. Lo primero, el historial clínico es súper importante, porque yo ya ahí te empiezo a ver qué tipo de materiales te voy a poner. Hay una pregunta que yo hago mucha consulta, que es, ¿de qué trabajas? Y la gente me mira como diciendo, ¿a qué le importará? Botas de seguridad, mucho tiempo de pie, personas que se dedican al deporte. Eso es súper importante a la hora de adaptar una plantilla. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una persona que esté en oficina que una persona que sea seguridad. Entonces todo eso también hay que ir viéndolo. Claro. Después de todo eso, de ya, por así decirlo, encajonar el tipo de paciente que tengo delante y que necesita malas experiencias, buenas, que le gusta, que no quiere, se le lleva a la camilla. En la camilla boca arriba y boca abajo. ¿Por qué? Porque tú tienes que explorar el cuerpo entero. O sea, el pie es lo último que tú ves del cuerpo, pero el pie está íntimamente relacionado con todos los eslabones del cuerpo. Tú ten en cuenta que un problema en la dentadura afecta a una bala biomecánica. O sea, tú tienes que verle entero. Entonces tú le ves boca arriba y boca abajo. Después le llevas a lo que tú decías que es una plataforma de presiones. Ahí sí que ves las presiones del pie. De hecho, es súper interesante porque muchas veces me pasa que tú ves en camino a una persona y dices, va a tener tal. Y luego se te sienta en la plataforma y dices, no. Totalmente distinto. Además, en la plataforma, por ejemplo, hay un sistema que te toma durante 30 segundos 300 imágenes. O sea, que es que no falla, no es que te saque una imagen en un momento que tú te hayas movido, es como la imagen alcanzada de la media. Te sale el peso, la superficie en centímetros cuadrados,
te salen los valores isométricos, te sale el análisis del trazo, te sale absolutamente todo. Entonces tú de la camilla te coges un porcentaje, de la plataforma otro porcentaje, luego tú tienes que ver caminar y correr a una persona. Claro. Oye, Patricia, te hablo desde el cariño, desde una persona que tiene ya 61 tacos, ¿De los 40? del que ya llega y te dice lo típico de, claro, con la edad la vista pues pierde un poco, tiene que ir al oftalmólogo, ¿vale? El sonido, pues ya te tiene que poner una... ¿Llega también la edad y deberíamos de mirarnos los pies? Es que la edad donde se tiene que mirar a la gente los pies desde pequeño. Fíjate tú que la podología es un poco al contrario. Si tú de pequeño tienes una patología, hasta que tu pie osifique tienes la oportunidad de curar. Los adultos no curamos, los adultos solamente tenemos la oportunidad de compensar. Entonces, cuando ya me viene un paciente con 19, 20 años, yo le digo, mira, tu pie, hablando de las gafas, tú cuando te quitas las gafas, yo tengo ahora mismo puestas lentillas, yo me las quito y yo no veo. Yo no veo nada. No veo nada. Ahora... Sobre todo el proceso, yo luego a lo mejor veo algo cuando lleva un tiempo, porque se va adaptando el ojo, pero no ves nada. Es lo borroso. mismo que pasa con la plantilla. En edades adultas, tú te pones una plantilla, pero tú una vez que te la quites, el problema del pie es el mismo. Sin embargo, un pie plano en un niño osificando se puede corregir. Tú puedes curarlo. Un pie cabo también. Pero ya en adultos no, simplemente se compensa. Ahora, compensar no significa que sea menos que curar. Tu calidad de vida, eso es lo más importante. Tú puedes llevar con un pie plano, que yo no te voy a poder curar porque no puedo, porque tu hueso está formado, pero tú mientras lleves mis plantillas vas a tener calidad de vida. Claro. Y no te vas a quedar en casa por dolor. Tú vas a ir a hacer lo que tú quieras hacer. Por eso la pregunta de qué quieres conseguir, salir a caminar, dar la vuelta al hacho, correr, y eso es lo que tú te tienes que adaptar al paciente. Hay que ser realista muchas veces con el tratamiento. Fíjate, has hablado de futbolistas. Yo te voy a hacer, yo me voy un poco a lo personal. Vale. ¿Por qué? Porque yo les reconozco aquí en este programa a todos los televidentes que nos están viendo que yo no soy una persona de andar mucho y claro, empecé a perder peso, me vi bien y empecé a caminar. Y ahora me pego 7, 8 kilómetros o 10 kilómetros cada día. Qué guay, ¿cuánto más? Andando, 1 hora, 1 hora y media andando, no corriendo ya ni nada. Entonces, tengo procesos de dolores en los pies, el tobillo a lo mejor que me toca, y digo yo, ¿esto es la edad o es que yo no estoy acostumbrado? Y claro, uno debe saber, se tiene que poner en manos de un especialista para verlo, ¿no? Por supuesto. Obviamente. Yo tuve una experiencia personal que me pasó que empecé a correr. Y literalmente me rompí el psoas. ¿Por qué? Porque yo me encontraba súper bien y es cierto que yo misma no me hice un estudio biomecánico ni se lo pedí a mis compañeros porque tú te ves bien, pierdes peso, te empiezas a encontrar muy estable, te entran ganas de salir, pero siempre hay algo que te dice un chivato y yo tuve un chivato pues que no supe ver y soy podóloga. Cuando tú sacas la horma del zapato, siempre hay una marca. Y yo, por ejemplo, tenía un pie muy cabo, lo sigo teniendo, herencia de mi abuela. Y entonces todas esas cositas, si tú tienes un pie cabo tienes poca estabilidad. ¿Por qué? Porque el medio arco no te apoya. Si tienes poca estabilidad tú tienes que tener muy buena técnica de carrera para un día calentarte corriendo. Claro. Yo hubo un día que me calenté corriendo y terminé con una lesión. Entonces, ¿pude hacer una buena prevención? Sí, seguramente sí. ¿Que el 100% de llevar plantillas te evite una lesión? No. Pero ya te digo yo que el 80-90% de las lesiones que tú puedes acarrear en una manera deportiva, con plantilla hay veces que se trata, que no todo el mundo necesita. ¿Y solo hay que calentar cuando haces deporte? O si está, quiero decir, andar también es un poco hacer deporte. También hay que calentar, entiendo. La gente no calienta. Calienta la gente que de verdad sabe. Yo siempre recomiendo calentar y estirar. ¿Por qué? Porque es cierto que el músculo está frío. Entonces tú lo vas estirando, lo vas calentando y es verdad que tú, es como si yo te levanto con una alarma y digo, levántate ya. En plan, ya te tienes que empezar a vestir. No es lo mismo que me pongo una alarma, estoy 5 minutos en la cama, luego ya te empiezas a levantar, te tomas el día como de otra forma. El músculo es igual. De hecho, por ejemplo, hay una patología que es la fascitis plantar, que es súper conocida. Eso te iba a preguntar porque es lo típico cuando te dicen, oye, te duele un pie, eso que tienes fascitis plantar. Es súper incapacitante el dolor. De hecho, es un dolor muy matutino. No poder apoyar la planta del pie en el suelo del dolor que tiene. Recomendación, antes de levantarte, ponte una alarma 5 minutitos antes y ves tirando ese pie. Claro. Y te digo 100% que ese apoyo principal en la primera hora de la mañana es diferente. Patricia, no sé si te estoy quitando o no sé, sacando un poco de lo que ibas a venir a contar, pero una pregunta que te quiero hacer es que muchas veces cuando uno va al podólogo y ve tantas plantillas, da la sensación de que
el problema solo lo tenemos en la plantilla y el podólogo te mira todo el pie, desde el tobillo, desde incluso el peso que pueda soportar, pues no sé si los huesos que hay en la entrepierna, quiero decir, todo. Antes decías, tengo que mirar cómo está en todo el cuerpo. Yo es que últimamente, muchas veces lo relacionamos solo con la plantilla, pero no es así, ¿no? La podología es una ciencia muy nueva, entonces antes la gente solamente venía por el pie. Yo ahora tengo compañeros maravillosos que son fisioterapia, que me hacen derivaciones directas y no viene del pie. Por ejemplo, problemas de cadera, problemas de rodilla, tendón de Aquiles, musculaturas posteriores, glúteo medio, tensores. Eso sí necesita plantilla. Entonces, últimamente lo que me está pasando en consulta, que es algo súper curioso, que la gente viene por problemas de miembro superior y miembro inferior y poca gente viene por problemas solamente y únicamente del pie. Por ejemplo, una metatarsalgia, una fascitis, un neuroma de Morton, que eso es a nivel un poco del pie, sino que la gente viene por otros tipos de niveles. De hecho, a niveles deportivos, es raro que alguien te diga, me he hecho daño en el pie o tengo esto en el pie. La gente tiene un acortamiento de la musculatura posterior que le hace que el tendón de Aquiles se le tense, que eso al jugar le cree X, y eso son las plantillas que estamos haciendo. Y otra cosita que te quiero preguntar, con el tema de los pies, el tema del número de pies. Quiero decir, muchas veces tenemos el 40, pues me compro el 41, aunque me quede un poco holgado, debemos de llevar el número preciso, y un número muy holgado o muy apretado nos puede crear problemas futuros. El 90% de los problemas en el pie es por el calzado. O sea, en verano aparecen unas lesiones y en invierno aparecen otras. La persona es la misma, hace el mismo deporte, lleva la misma vida y lo único que cambia realmente es el calzado. Claro. Y aún así sigues viendo patologías de verano y de invierno, como les digo yo. El calzado, y mira que ahora se está estudiando y que hay marcas deportivas y que hay marcas incluso que han sacado compañeros podólogos, es, por así decirlo, un problema fundamental. ¿Por qué? Porque si tú llevas un calzado estrecho vas a tener X patología. Si llevas un buen calzado vas a tener una calidad de vida que es increíble. Y quien lleva un calzado, por así decirlo, que le sobra mucho, tampoco es bueno. Truco, yo siempre lo digo, tú vas a la tienda y le sacas la horma al zapato y lo plantas y pones el pie encima y que tú veas que te queda bien. ¿Por qué? Porque cuando tú estás a ciegas, tú metes el pie y tú te encuentras cómodo, pero tú realmente con lo que te tienes que adaptar con la horma. Entonces las hormas siempre tienen que ser pero amplias. la horma no siempre se puede sacar del zapato. Hay que intentarlo. Yo es que no me compro un zapato que no se quite la horma. Claro. Ahora entiendo que un zapato de vestir, un zapato de salirte un sábado con los amigos a tapear, escucha, no te pongas plantilla y si te queda un poquito ajustado no pasa nada. O sea, siempre hay la regla de ese 10%, pero en el día a día es súper importante. Súper importante. Vale, súbete un poquito el micrófono, así, gíralo un poquito, así hacia arriba. Eso sí, era muy bien. Súper importante. Otra cosita que te quería comentar, porque no voy a decir la marca, pero todos nos venden zapatos tal, los tal. ¿Podemos buscar un zapato por alguna, no sé, categoría, por algún tipo de material? No sé, si yo te pidiera a ti, sin decirme marca, ¿qué tengo que buscar a la hora de buscar un zapato? ¿De qué debe estar hecha la suela del zapato o la horma? ¿Cómo debe ser la plantilla que trae? ¿Me podrías dar algunos consejos de eso? Ayer una cosa muy guay que aprendí con el máster, que son unas plataformas de test de calzadoterapia. Entonces, si tú me dices qué tipo de zapato tienes que tener tú, te miento si te lo digo, porque no sé qué tipo de pie tienes ni sé cuál es tu problema, pero a las personas que vienen a la consulta, cuando veo que tienen dudas sobre el calzado, le digo, tú te lo compras, me lo traes, lo veo contigo, vemos tu historial clínico y luego relléname este papelito, que es un test de calzadoterapia. En ese test yo te pregunto todos los ítems que tú te puedes llegar a imaginar en un zapato y yo lo meto en las plataformas deportivas. Y entonces de ahí te sale un PDF con X calzado. Aún así, fíjate que hay veces que lo sacas y no es el zapato de la persona. ¿Por qué? Porque luego hay una cosa súper importante que es la propiciación propia. Yo hay veces que me he hecho los test de calzadoterapia, me he probado el zapato y he dicho, no me gusta. Si no te gusta, no te lo compres. ¿Por qué? Porque al final tu sensación la tienes tú. Eso es como cuando te dicen, anda ya, ¿cómo te va a doler tanto esto? Oye, mi sensación me duele porque me lo voy a tener que poner. Entonces eso es súper importante. Pero hay plataformas de calzadoterapia. Vaya, que si tú necesitas zapatos, yo te doy el té y te lo relleno. Claro. Oye, una cosita más, porque ya estamos a punto de llegar al cuarto y no sabemos cuándo nos van a decir que tenemos que cortar. Antes has dicho que llevas a los jugadores del Ceuta. ¿Todos necesitan plantillas? No, quiero ni mucho decir, menos. Es un poco como
todos no necesitamos gafas, todos necesitamos... Yo puedo ir, tener alguna patología y a lo mejor tú me dices, mira, Carlos, esto no lo solucionas con un zapato. Yo en la pretemporada... O con una plantilla. Se hizo lo que fueron los estudios biomecánicos, porque además yo tenía mucha intención de aprender de gente profesional. Y yo hay gente que le hago el estudio biomecánico y le digo, tú no necesitas plantilla. ¿No necesito? No tienes ningún problema biomecánico de la pisada. Hay otras personas que sí y hay muchos que te la piden directamente. Claro. Oye, Pati, tal, ¿me puedes hacer plantillas que me pasa esto? Y entonces tú ya le haces un estudio dependiendo de la patología, pero hay gente que no. Además, se le hacen los estudios completos y yo le digo, es que no te hace falta porque la vas a llevar. Claro. Y hay gente que viene a la consulta y me dice, para unas plantillas, y termino de hacerle el estudio y le digo, mira, yo te soy sincera, plantilla es que no necesitas como tal o lo que yo te puedo aportar, te vas a gastar X dinero que no te hace falta. Claro. Entonces hay gente que sí que la necesita y hay gente que no, por supuesto. De hecho, ahora hay un poco una fiebre con me pasa todo, necesito todo, sobre todo a nivel de deportista. Es como que todo el mundo quiere hacerse de todo y hay que hacerse lo que realmente te requiera el cuerpo. ¿Y dónde se basa dónde nos basamos a la hora de comprar una buena plantilla? ¿Qué tenemos que buscar? Te cuento, para que sea gorda, que sea esponjosa. Es que depende tanto. Por ejemplo, que tienes una fascitis plantar, lo que yo te recomiendo es que vayas a un podólogo. ¿Por qué? Claro. Porque seguramente necesites una talonera para la musculatura posterior, un porón que te reabsorbe toda la fuerza reactiva del suelo, un buen forro y una amplitud. Por ejemplo, la pronación está... Esto sería para el talón, digamos, Eso y esto sería para la parte del zapato, digamos, para una talonera, sí. Y esto va como por dentro. Vale. ¿Por qué? Porque esto es un material que toda la fuerza reactiva del suelo te la absorbe Ya. y aguanta hasta 130, 140 kilos. Esto es una maravilla. Con esto cura yo de fascitis y de metatarsalgia. Entonces, son materiales que realmente no te Es un venden poco en como el los sitio. neumáticos del coche, obviamente. Sí, es que hay que ir también renovándolo y cambiándolo. Claro. Hemos hecho plantillas de más de 8 materiales. O sea, 8 materiales, ¿eh? Que es ponerte a calcular dependiendo de la zona del pie qué poner. Y es que van bien y hay plantillas que necesitan 3. Y estoy viendo ahí una regla o no Esto sé es un qué. goniómetro. Un goniómetro. Goniómetro. Sí, ¿por qué? Porque nosotros también nos ayudamos mucho de esto con la angulación de la plantilla. Para hacer una plantilla tú siempre tienes o un escáner en 3D del pie o lo que es un molde de escayola. Y entonces con este goniómetro, aparte de medirte todas las estructuras, medimos rodillas, metemos... O sea, con esto hago yo el estudio. Maravilla, Porque tú eso hace tienes tu que maravilla. llegar a un ángulo para caminar bien. Sí. Y hay gente que no llega. Por ejemplo, el tobillo, que es tibio peroneo astragalina. Ese si no te llega a 90, tú tienes ahí una rigidez que por mucha plantilla que yo te ponga para una propulsión, si tu propio hueso no llega... Claro. ¿Sabes lo que te digo? Entonces todo eso tú tienes que ir viéndolo. Fíjate, yo me pregunto también si el equilibrio es importante, porque Superimportante. algunas veces podemos estar andando forzados y es lo que nos provoca pues que tengamos pues, una suela más gastada por una parte del zapato. Quiero decir, a lo mejor no estamos bien equilibrados, no mentalmente, sino de peso. Hay un máster que es posturología. Yo hice el de deportiva, pero teníamos profesores de posturología y flipas la importancia. Por ejemplo, había un test que era cierra los ojos, tal, colócate y ponte en pata coja y haz no sé cuánto y te desviabas una exageración. Y había gente que se quedaba plantada en el sitio. Yo, por ejemplo, tengo problemas de equilibrio. No me influyen, pero yo lo noto. Entonces sí que es cierto que yo que tengo problemas de equilibrio, que tengo un pie cabo, que no apoyo bien el pie, pues tú imagínate. Yo es que mi plantilla para mí es como fundamental y entiendo que hay gente que no la necesite. Por ejemplo, de mi familia, la única que lleva plantilla soy yo. ¿Eres tú? Sí. Soy yo, pero ni mi padre lleva. Además, yo a mi padre siempre digo, es que tienes los pies sosos. Y me dice, ¿por qué? Digo, los tienes perfectos. Digo, es que no tienes nada, mis hermanos tampoco. Mi pareja, por ejemplo, sí lleva plantilla. Entonces, que depende tanto de la persona, pero que no te creas que todo el mundo necesita. Ahora, quien sí, le recomiendo al 300% que se las ponga, porque es que te cambia la vida. En cualquier caso, cuando se llega a cierta edad, como en mi caso, sí que hay que visitar a un podólogo por ver cómo está Una la vez cosa. al año o cada 2 años Por te lo recomiendo menos, ¿no? que te hagas el estudio. Por lo menos. Pero desde niño. Sí, ¿no? Como la Bueno, limpieza yo ya de los para dientes. atrás no puedo ir, pero bueno. Bueno, ya. pero a partir de ahora puedes ir. Pues mira, pero desde te los voy a tomar la palabra. 4 o 5 añitos, Ujú. tú tienes que ir al podólogo. Antes no, ¿por qué? Porque antes, por ejemplo, hay muchos papis que me traen un niño de 2 añitos que es un bebé, es que tiene el pie plano, es que se tropieza y digo, es que está aprendiendo a caminar. claro. Entonces ahí yo no le voy a tocar un pie. Pero con 5, 6, 7, 8, 9, 10, eso son las revisiones. Oye, Patricia, todavía nos queda tiempo, nos están comentando que va a empezar un poquito más tarde el acto Vale. que teníamos previsto.
Cuéntame, no sé, cosas que tenías tú en mente para contarte. Sí, claro, porque tú venías preparada con hablar de tu libro y yo a lo mejor te he trastocado un poco. A mí me encanta que me trastoque, porque yo te hablo de todo. Mira, esto es muy sencillo. Yo sobre todo lo que le quiero enseñar a la población es que hay muchos tipos de plantillas, porque hay una frase estrella que me viene a consulta y me da mucho coraje, que es: mi plantilla fue muy dura, me hizo mucho daño y ni la utilicé. Y yo digo, ¿no la utilizaste? No. ¿Hablaste con tu podólogo? No, no volví. Mal. Claro. ¿Por qué? Porque cuando tú te gastas el dinero, nosotros vamos por privado, porque ahora mismo en seguridad social no estamos. Entonces, cuando tú vas a un sanitario, a un profesional, a un médico, a pedirle ayuda, hay una cosa que son las revisiones. Entonces, yo es verdad que influyo mucho en la gente y le repito millones de veces de: si tienes problemas, avísame, háblame por WhatsApp, llámame, cuéntame, claro, porque yo te hago una plantilla para que tú estés bien, no para venderte un producto. Entonces, ahora hay una sinergia entre me estás vendiendo la plantilla, es para ganar dinero, todo el mundo necesita plantilla. Claro. No, ¿qué pasa? Que también los pacientes lo hacen mal, porque si yo te doy una plantilla que es rígida y tú no estás cómodo, ven a consulta, me lo comenta y te hacemos otra de otro tipo. Y es verdad que yo ahora soy muy fan en muchas escuelas dentro de la podología de los materiales flexibles. Utilizo muy poco material duro últimamente. ¿Por qué? O sea que esto terminará por... Yo creo que depende, porque mejor, un niño chiquitito que está osificando necesita... De hecho, a los niños chicos se le ponen polipropileno. O sea que eso es un material rígido, pero porque realmente lo necesita. Pero en personas adultas que pues estamos ya osificados, exactamente. Yo lo que hago es mucha flexibilidad. ¿Por qué? Porque tú, imagínate que estás en la marcha, apoyas talón, apoyas medio pie y despegas con el antepié. Cuando tú haces ese movimiento, tu plantilla te lo tiene que permitir. Claro. Y hay muchas veces que hay plantillas muy rígidas que quizás no nos lo permiten, siempre y cuando la patología no te lo requiera. Porque hay patologías que tú tienes que tener un material rígido y de hecho yo lo explico en consulta. Digo, mira, yo te voy a poner plantillas, pero tu material es rígido, porque te mentiría si te pongo una flexible. Si lo entienden, genial. Luego hay otro tipo de problema, que te traigo la bota como te puedo traer muchos zapatos. Hay personas que quieren una plantilla mágica que le entren en un zapato así. Tampoco, eso es mentir. Entonces yo he rechazado hacer plantillas a personas con zapatos muy estrechos. Principalmente porque si tú vienes para hacerte una plantilla porque tienes un juanete, tienes una metatarsalgia, te salen muchas callosidades y tienes un zapato estrecho, lo primero que tienes que cambiar es el zapato. Si no, te estoy adaptando un producto que es una plantilla que sirve para ayudar, para que te ocupe encima más espacio en el zapato, con lo cual te va a hacer peor repercusión. Y luego encima vas a decir que mal me han ido las plantillas. No, lo que te va mal es el zapato con la plantilla, con la rozadura, con el callo. Fíjate que normalmente cuando tenemos unos buenos zapatos, quiero decir, te compras unos zapatos y te ves muy cómodo. Ajá. Terminas por usarlo para todo. Yo no sé si eso es bueno o deberíamos tener una variedad para un poco saber el que nos está yendo mal o el que nos está yendo bien. Yo es que soy de las que lo revienta. O sea, no te voy a mentir. Yo con un zapato... Yo he llegado en verano, porque yo tengo un pie complicado, he llegado en verano a comprarme la misma sandalia de 3 colores distintos. Claro. Y no pasa nada. Ahora, el zapato, eso como siempre, ¿tú te utilizas 40 zapatillas para correr? No, ahora tú tienes que ver el desgaste del zapato. Si estás desgastado ya sabes que lo tienes que ir cambiando, eso sí es importante. Entonces ahí están las ayudas y las preguntas a tu podólogo de, oye, ¿cómo ves este calzado? ¿Crees que le queda vida? ¿Lo voy tirando? ¿Me renuevo? Y entonces hay que hacer ese tipo de revisiones. Pues Patricia, te voy a tomar la palabra y voy a verte un día, ¿vale? Muchas gracias por todo, por haber estado con nosotros, necesitéis, por habernos contado, bueno, pues todos los detalles de la hora de... Y muy importante, que no nos basemos solo en la plantilla, y cuando nos van a ver todo el pie, incluso todo el cuerpo, también hay que decirlo. Gracias por haber estado con nosotros. A vosotros por invitarme. Bueno, y ahora nos vamos a ir, no sé si con Anita, Marijose, Carlos, cuéntame, ¿con quién vamos? Con Anita, Ana, que está con nosotros. ¿Dónde estás a esta hora, compañera? A esta hora vamos a hablar de lo que pasó el fin de semana pasado. Lo que pasa que con el presidente, con Eusebio, no tuvimos la oportunidad de que nos contara todavía por temas laborales. No nos lo pudo contar, pero bueno, nos lo va a contar qué pasó el fin de semana pasado con ese campeonato que ya adelantamos, que teníais preparado para el fin de semana pasado. Bueno, pues Campeonato Autonómico de Pesca Submarina. Eusebio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues al final, ¿qué? Todo un éxito, ¿no? Sí, todo un éxito. Se realizó el Campeonato Autonómico de Pesca Submarina, de individual y de tierra. Ajá. Y ha sido un éxito total. Hemos tenido 14 participantes
de los cuales entre los 3 primeros finalistas pues optaban para poder ir al Campeonato de España. Fue un éxito, día muy bueno, las mareas fueron un poquito fuertes, le costó un poquito realizar la pesca y todos los pescadores muy contentos y todo maravilloso. Fíjate, la marea un poco fuerte y para nosotros estaba el día espectacular. Desde tierra se ve espectacular, el agua estaba increíble, pero cuando entras en el mar, desde playa con el equipo, pues se va notando y dificulta y desplaza mucho a los deportistas. Bueno, háblame de la pesca, cómo fue que pescaron, que ganaba como el que más, ¿no? Con más peso tenía. Correcto, los ganadores iban con un cupo, que a todos los participantes se les da un cupo máximo, por ejemplo, meros solo podían coger uno por participante y así con todas las especies. Todo primaba por número de especies y por peso. Entonces la pieza más grande ha sido un mero de 6 kilos 300, cuando el mínimo era 5 kilos. O sea, espectacular. Espectacular, todo ha estado muy bien. Ellos mismos han estado muy contentos, se han encontrado muy a gusto en las aguas, que fue en Benzú, entre Benzú y Calamocarro, la zona. Aguas fresquitas, aguas muy frías. Fresquita. Y a la finalización del evento, pues se hizo la entrega de trofeos y hicimos una comida de hermanamiento, digamos, para que ellos estuvieran con sus familiares y hablando de pesca submarina y de todo el tema de actividad subacuática. Sí, porque se ve no solamente los 14 participantes, sino que se ve también todo lo que los acompañaron, ¿no? Correcto, todos fueron con sus familiares. A la hora del pesaje de los pescados y la entrega de premios, pues habría unas 50 y tantas personas allí más o menos en el caso. Pensando ya en el año que viene, porque este ha sido el primero. Ya estamos pensando el año que viene seguro. Queremos intentar hacer uno por año y a ver qué tal. Claro, porque tenemos muchos aficionados al final. El 40-50% de la licencia que tenemos son todas de pesca submarina. Entonces a esta disciplina había que darle lo que a ellos les gusta, un incentivo, que son los campeonatos. Un tema muy importante, que toda la pesca ha sido donada a Luna Blanca. Cuando finalizó el evento nos pusimos en contacto con ellos y ellos se desplazaron al CAS para recoger el pescado. Bueno, un pescadito no cogieron, no sé si se esperaban. Si no me equivoco fueron unos 70 kilos de pescado. Qué bien. Y un pez selecto, como fue el campeonato, no habíamos raya, todo era a partir de los 500 gramos, o sea que era una pesquerita buena. Oye, cuéntame, y ahora el que ha ganado se va a competir a nivel nacional. Sí, ahora a nivel nacional hay 2 competiciones, una que es por equipo, que ahora mismo no lo estamos contemplando, y el Campeonato de España individual, que va a hacer en Cádiz. Si no me equivoco, creo que en junio. Ah, bueno, pues nada. Está cerquita. ¿Y ahora qué tiene que hacer? ¿Cómo se tiene que preparar para competir? Nosotros mandamos las actas nuestras de la Federación Autonómica a la española para que se le pueda a ellos permitir participar. Y ellos pues irán una semana antes, casi seguro, a ver los fondos marinos de Cádiz, a practicar un poco, hacerse con el barquero y la embarcación y para adelante. ¿Qué dice? ¿Qué dijo cuando ganó? Pues ellos, ¿Se lo esperaba o qué? Bueno, estaba la cosa muy complicada, porque había un nivel bastante elevado. Y entre el segundo y el tercer puesto solo había unos 200 gramos de diferencia. Fíjate. Entonces, nada, absolutamente nada. Creemos que Javi Amores casi seguro que sí participa y ahora estamos con Sulaimán, que quedó el primero. Y entre ellos dos puede ser que vayan 2 en vez de él solo. Como presidente tendrás que acompañarlo. Lo intentaremos. Tú ya estás pensando, no se sabe el día de junio que es, ¿no? Sí, pero no recuerdo el día exacto, pero es en junio. En junio. Bueno, y esas son otras aguas, porque sí, el agua son nuestro más fondo marino es mucho más bonito, no por nada, Cádiz, un beso. Pero no tiene nada que ver. Son aguas más fangosas, más fangosas, más turbias que nosotros, es totalmente distinto. Claro que se tiene que preparar bien. Ellos van una semana antes a entrenar, entonces estarán allí, le buscaremos barqueros y ellos estarán allí haciendo sus inmersiones sin pesca, buscando las cuevas, donde posibles meros, tanteando el terreno. ¿Y con cuántos compites? Pues de todas las comunidades. Aquí ha sido 14, pero... Sí, allí no lo sabemos, porque es que van de todas las comunidades. Claro. Suelen ser 2 o 3 por comunidad, más o menos, pero no tengo ni idea. Bueno, pero oye, un lujo que nuestra ciudad esté representada. Sí, poco a poco estamos representando la actividad subacuática a nivel nacional, que es un orgullo para nosotros, para la federación, y ahora queremos sacar también un equipo de tiro subacuático. Entonces estamos para sacar 2 equipos potentes a nivel nacional. A seguir trabajando, ¿en serio? A seguir trabajando, todo es poquito a poco. Poquito a poco. Bueno, pero mira, si después vemos el fruto y encima tenemos a alguien que nos represente a nivel nacional, pues oye, qué maravilla. Y si nos traemos el premio ya, ¿y te cuento? Ya de lujo, lo celebramos por todo lo alto. Me lo contarás, ¿no? Sí, por supuesto. Me lo contarás. Muchas gracias. Bueno, pues
¡Hala! Que ya tenemos a representantes a nivel nacional. Pues muchas gracias, Anita. Y bueno, estamos ya, vamos a conectar prácticamente con el ayuntamiento, pero antes de eso hemos querido preguntar en la calle, bueno, qué planes de fin de semana tienen. Así que vamos a ver lo que nos han contestado ustedes. Estudiar. Estudiar y el que viene irme a Jaén. El fin de semana, pues quedarme en mi casa. ¿Hay algo especial este fin de semana? Bueno, tenemos una cosa que siempre lo hacemos el fin de semana, verte a ti mucho tiempo porque sabemos que no vas a estar el lunes ya otra vez. Pues Ana, nosotros ya con nuestra edad por lo que hacemos son cosas normales, ir a comprar y a lo mejor alguna salida, pero el tiempo nos va a invitar mucho. Pero bueno, salir siempre es bueno porque el aire que te da parece que no, pero te rejuvenece. En Ceuta, de momento, trabajando. No, pues no sé, salir a la calle. ¿Sí? Sí, con ella. ¿Qué plan tengo? En la casita tranquilamente. Nada más, todo el fin de semana. Yo ya estoy mayor, ya. No estoy para mucho trote. Si está buenos días, vamos a una sardinita a la barbacoita. Con este hombre que va por abajo. Lo que pasa es que se va muy rápido. Si hace malo, pues lo haremos al horno para que no huela la casa. Pues quedarme en la casa porque me imagino que nos vamos a mojar a base de bien. El tiempo no está muy bueno, por desgracia en este momento. Pero bueno, trataremos de pasar lo mejor posible con nietos. Pues con el día que hace, yo quería playita, pero ahora en los Agustinos vienen las fiestas, así que a lo mejor me paso por allí. Yo creo que casa, con el frío. Bueno, pues se me ha hecho la boca agua escuchando lo de la sardinita. La verdad es que hasta ahora ya a uno le apetece. Nos vamos rápidamente para lo que es la presentación, en este caso en el ayuntamiento, de ese 50 aniversario, 50 años. Desde aquí le mandamos un abrazo a los compañeros, en este caso del Parque Móvil, que cumplen 50 años. Ahí está ya preparándose el acto. Hay que decir que a las 12:30 han tenido en la iglesia de San Francisco una función religiosa para celebrar este acto tan emotivo. Son 50 años los que cumple el Parque Móvil y bueno, va a estar ahí el responsable, que es Alberto Gaitán, el consejero. Pues entendemos que también estarán las principales autoridades de nuestra ciudad y bueno, un feliz cumpleaños. En cuanto al fin de semana, les deseamos todo lo mejor. Nosotros les vamos a dejar con este acto, pero no se preocupen que a las 2 tenemos nuestras noticias, nuestro informativo. Por tanto, tendrán debida cuenta de lo que ha ocurrido en el día de hoy. Así que, si les parece, en un instante les dejaremos, como decimos, con este acto que se está desarrollando en el Salón del Trono de nuestra ciudad. Y creo que no ha empezado. Me puedo enrollar un poquito más si les parece, o en este caso si me dicen mis compañeros que sigamos comentando alguna cosilla. Creo que tenemos también, no sé si imágenes de la misa, si no también la tendrán luego en nuestro informativo. Y creo que está nuestro compañero Rafael Morales allí. Así que, Rafa, cuéntanos qué falta para que comience ese acto, que estaba previsto para las 1:15, ¿no? Pues Carlos, muy buenas tardes. Sí, la verdad es que va con cierto retraso. Estamos viendo la imagen, como ya comentabas, del Salón del Trono del Palacio de la Asamblea. Ya todo el mundo preparado, esperando que el presidente de la ciudad, Juan Vivas, llegue de un momento a otro, porque tenemos que decir y recordar que previamente a las 12:30 pues ha habido esa misa en la iglesia de San Francisco. Era la primera parada del día en esta celebración donde se va a conmemorar el medio siglo de vida de Parque Móvil. Recordamos que desde este punto, desde este servicio, como es Parque Móvil, se presta atención, arreglo, servicio a más de 300 vehículos, tanto de la policía local, de los bomberos, de emergencias, de servicios urbanos. Y cumple 50 años celebrándolo, pues como hemos visto, con una serie de actividades a lo largo de estos días. Y hoy, aquí en el Salón del Trono, pues se va a poner de relieve la labor que se realiza. Están los técnicos y operarios de Parque Móvil sentados y al fondo vemos también a su director, al director de Parque Móvil, Rogelio Sola.
Todo hace indicar, compañero, que de un momento a otro pues va a empezar el acto. Nos indicaban que aproximadamente tendrá una duración de unos 20 minutos y también hemos conocido información de que se va a proyectar un vídeo conmemorativo de ese 50 aniversario. Así que parece que todo está preparado y que de un momento a otro el presidente de la ciudad, Juan Viva, pues aparecerá por el Salón del Trono para comenzar ya este acto protocolario. Vemos también, como decíamos, al fondo a Rogelio Sola, el director de Parque Móvil, y ya lo hemos visto en Radio Televisión Ceuta en muchas ocasiones, la labor que hacen internamente con diferentes reportajes, como es ese día a día, el acondicionamiento de los medios pues de transporte tan necesarios para realizar las diferentes funciones que se llevan a cabo en diferentes ámbitos, tanto de emergencia como de auxilio, como de vigilancia y seguridad, Carlos. Claro, Rafa, porque es cierto que muchas veces cuando hablamos de Parque Móvil no tenemos a lo mejor la sensación de todo lo que abarca, pero por ejemplo, a mí se me viene ahora a la mente las cabalgatas de Reyes, que muchas veces son coches del ayuntamiento y además trabajadores, conductores del Parque Móvil. O sea que es una, digamos, parte de la ciudad, parte del funcionariado de la ciudad, que es muy importante. Sin él sería imposible llevar a cabo, pues no sé, cubas para mover para los bomberos, cualquier vehículo que se estropee y que hay que cambiarlo por otro, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Claro, Carlos, estamos hablando de toda una infraestructura, digamos, invisible, pero que esa labor diaria... Mira, me voy a ir bajando un poquito el tono, porque ya creo que de un momento a otro va a comenzar el acto y empezará también la maestra de ceremonia, en este caso para ir narrando la secuencia, pero sí te voy diciendo, desde la perspectiva que me voy a situar, que está ya todo preparado, evidentemente, y como bien hablabas, Carlos, pues sí, esa labor nunca se ve. Esa labor está ahí en ese trasfondo de preparar, de acondicionar todos los vehículos. Recordamos también cómo era la labor, no nos olvidemos, hace prácticamente 6 años, cuando la pandemia, como también se tenía que trabajar en esa desinfección con mucho cuidado, con esos equipos, con todo el personal, y parece que solo vemos esas instalaciones que están colindando entre policía local, el polifuncional de la policía local, ¿no?, y parque de bomberos, y bueno, y lleva todo un equipo de profesionales detrás que fíjate que comenzó de forma modesta hace 50 años. Totalmente. Y ya la flota de vehículos pues son más de 300 vehículos, que no es cualquier cosa, Carlos. Lo que está claro es que es un servicio público muy necesario que ha funcionado durante 50 años y seguirá estando durante muchísimos años más. Nosotros le vamos a dejar con este acto. En mi caso, les emplazo a que el lunes nos sigan acompañando aquí en el programa a esta hora. En un instante, en cuanto comience, les vamos a dejar. Dime, Rafa. Pues mira, ya el presidente Vivas está viniendo por uno de los pasillos anexos al Salón del Trono, ya viene directo para acá y en cuestión de un minutito lo vamos a ver aparecer por la puerta, porque hemos podido comprobar pues cómo ya viene junto a Alberto Gaitán, el consejero de Presidencia y Gobernación. Está saludando el presidente, está entrando por la puerta trasera, por la puerta que da justo a la parte frontal, y ya lo vais a tener en pantalla. Perfecto, pues si te parece yo me despido desde aquí, desde los estudios. Te doy paso a ti y cuando tú creas conveniente pues ya le das paso pues a la maestra de ceremonia en este caso o a cualquier autoridad que vaya a tomar la palabra. Gracias, compañero. Muchas gracias, Carlos. Pues sí, acaba de entrar el presidente, lo estamos viendo ahora mismo, cómo se sienta junto a Alberto Gaitán, y ya de un momento a otro va a comenzar el acto protocolario. Recordamos, medio siglo de vida, 50 años de vida, de un apartado técnico, por así decirlo, que vela, que cuida por toda la infraestructura de vehículos y automóviles.
señoras y señores. Bienvenidos a este Salón del Trono del Palacio de la Asamblea, donde nos encontramos para conmemorar el 50 aniversario del Parque Móvil, un servicio esencial y estratégico para el resto de áreas de esta ciudad autónoma, a las que refuerza y presta un gran apoyo. El acto se ha iniciado con la interpretación de la balada Over the Rainbow, interpretada magistralmente a saxofón por Isabel Fernández, profesora del Conservatorio de Ceuta. A continuación, tomará la palabra para comenzar el acto el jefe del servicio, don Rogelio Sola, al que seguirá la proyección de un breve vídeo recopilatorio del trabajo de nuestro parque móvil. Buenas tardes. En principio, saludar y agradecer la asistencia de todos. Presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, don Juan José Vivas Lara, autoridades civiles y militares, diputados, consejeros, directores, instituciones, familias y amigos de Parque Móvil. Hoy no celebramos solo los 50 años de la creación de Parque Móvil de la ciudad de Ceuta. Hoy celebramos 50 años de esfuerzo, de compromiso y, sobre todo, de personas que han dedicado una parte de su vida a un servicio esencial de nuestra ciudad. A lo largo de estas 5 décadas, el Parque Móvil ha sido mucho más que un servicio municipal. Ha sido una pieza imprescindible en el día a día de Ceuta, desde el mantenimiento, el cuidado de vehículos, hasta el apoyo en actos institucionales, colaboración con otros servicios. Pero bueno, eso creo que la gran mayoría, sabes cómo somos, lo vamos reflejando en el día a día con nuestro trabajo. Y si hoy podemos mirar atrás con orgullo es gracias a las personas que han formado parte de esta historia, a todos los trabajadores que con su esfuerzo diario, con su profesionalidad y con su entrega han convertido este servicio en un ejemplo de responsabilidad, vocación, porque detrás de cada vehículo preparado, de cada servicio realizado, siempre ha habido un hombre, unas manos y un compromiso con esta ciudad. Quiero detenerme en especial en quienes hoy ya no pueden acompañarnos, en aquellos compañeros que dejaron aquí años de trabajo, amistad y dedicación. Su recuerdo sigue siendo muy presente en la memoria de todos, los que compartieron con ellos tantos días de servicio. Ellos también forman parte de este aniversario, porque su huella ha hecho posible que Parque sea hoy lo que conocemos. Mi agradecimiento también a las instituciones de nuestra ciudad, por la confianza y el apoyo que siempre han mostrado hacia este servicio. Ese respaldo ha sido fundamental para seguir avanzando y para que el Parque Móvil continúe prestando un servicio digno de la ciudad a la que sirve. Pero encima de todo, hoy quiero rendir homenaje a quienes cada mañana cruzan las puertas de Parque Móvil y continúan trabajando con la misma entrega de siempre, porque es el verdadero valor del Parque Móvil. No está en sus instalaciones, ni en sus servicios, ni en sus vehículos. Su verdadero valor está en las personas que lo hacen posible cada día. 50 años después podemos sentirnos orgullosos del camino recorrido, también de la ilusión por seguir escribiendo junto a la historia de este servicio. Y nos sentimos muy orgullosos de ser servidores públicos a esta nuestra gran ciudad. Muchas gracias a todos.
Y seguimos con la entrega de reconocimientos. En primer lugar, a la Jefatura de Tráfico de Ceuta por su colaboración. Recoge la placa la ilustrísima señora doña Isabel Martí. Entrega el jefe del servicio, don Rogelio Sola. El excelentísimo señor don Alberto Gaitán, consejero de Presidencia y Gobernación, hace entrega de la placa a la Comandancia de la Guardia Civil en agradecimiento a su colaboración. Recoge en representación del coronel el comandante del cuerpo, don Raúl Manuel Gestal. El presidente de la ciudad, el excelentísimo señor don Juan Jesús Vivas Lara, hace entrega de la placa a Rafael Matres de la Rubia, primer jefe del Parque Móvil. Recoge su hijo don Rafael Matres Quesada.